Imagina por un momento que estás solo contigo mismo. No aislado del mundo, sino simplemente en silencio. Sin pantallas, sin ruido, sin expectativas ajenas flotando alrededor. Solo tú, respirando. Observa cómo incluso en ese instante tan simple, aparece una voz interna. A veces es suave. A veces es dura. A veces duda de todo lo que eres y de todo lo que podrías llegar a ser. Y ahora pregúntate algo con honestidad, ¿cuántas de tus decisiones han nacido realmente de tu convicción? ¿Y cuántas del miedo a no ser suficiente? Cuando se habla de Maquiavelo, muchos piensan en poder, en control, en estrategias frías. Pero si miras más profundo, hay algo más humano detrás, una observación cruda de la naturaleza interior. Una comprensión de que el mayor conflicto no está afuera, sino dentro. En la mente que vacila. En el corazón que se acelera antes de tiempo. En la duda que aparece justo cuando estabas a punto de avanzar. Dudar de ti no siempre se siente como miedo. A veces se disfraza de prudencia. Otras veces de perfeccionismo. Otras, de todavía no es el momento. Pero observa esto con calma, la duda constante no te protege, te desgasta. Te roba energía antes incluso de que empieces. Imagina a alguien caminando con paso firme, no porque lo sepa todo, sino porque ha aceptado que no puede controlarlo todo. Esa persona no avanza más rápido que tú. Simplemente no se detiene cada 10 pasos a preguntarse si merece estar ahí. La vida no espera a que te sientas listo. La vida se mueve. Y mientras se mueve, te observa. No para juzgarte, sino para ver si confías lo suficiente en ti como para acompañarla. Piensa en cuántas veces has postergado algo importante no por falta de capacidad, sino por exceso de diálogo interno. Esa conversación interminable contigo mismo donde analizas cada posibilidad, cada error potencial, cada mirada ajena. Como si tu valor dependiera de no equivocarte jamás. Pero observa la naturaleza. Nada en ella se detiene para pedir permiso. Un árbol no duda antes de crecer. No se compara con el de al lado. No se cuestiona si su ritmo es el correcto. Simplemente sigue su impulso interno, en silencio, sin explicaciones. ¿Y tú? ¿Por qué te exiges certezas absolutas en un mundo que nunca las ofrece? La calma interior no nace de tener todo bajo control. Nace de aceptar que no lo tienes. De entender que la duda no desaparece luchando contra ella, sino dejando de obedecerla ciegamente. Puedes escucharla, sin convertirla en tu guía. Hay una diferencia profunda entre reflexionar y paralizarse. Reflexionar te ordena. Paralizarte te fragmenta. Y muchas veces, la duda constante es solo una forma elegante de huir del presente. Observa cómo tu mente salta al futuro. Escenarios que aún no existen. Problemas que aún no han ocurrido. Opiniones que nadie ha expresado. Y mientras tanto, el ahora, el único lugar donde puedes actuar, queda vacío. Confianza no significa pensar que todo saldrá bien. Significa saber que, pase lo que pase, podrás sostenerte. Que no necesitas garantías para dar un paso. Que tu valor no depende del resultado. Maquiavelo entendía algo esencial: quien no se gobierna por dentro, termina siendo gobernado por el ruido externo. Por las circunstancias. Por la opinión ajena. Por el miedo disfrazado de consejo. Gobernarte no es imponerte dureza. Es establecer un orden interno. Un ritmo propio. Un acuerdo contigo mismo donde decides avanzar incluso con incertidumbre. Respira hondo ahora. Siente el peso de tu cuerpo. Estás aquí. Y eso ya es suficiente para comenzar. No necesitas demostrar nada hoy. No necesitas acelerar. No necesitas convencer a nadie. Solo necesitas dejar de atacarte por no ser perfecto. Descansar también es parte del camino. Soltar el control también es fuerza. Confiar en tu proceso no es debilidad, es madurez. Y quizá la pregunta no sea si estás listo, sino cuánto tiempo más estás dispuesto a desconfiar de ti antes de empezar a vivir desde tu centro. Quédate con esa sensación. Con esa incomodidad suave que no exige respuestas inmediatas. Porque ahí, justo ahí, comienza algo que merece ser escuchado. Permanece un momento más en ese silencio interno, sin apresurarte a entenderlo todo. Observa cómo, cuando bajas el ritmo, algo dentro de ti empieza a acomodarse solo. No porque lo fuerces, sino porque por fin dejaste de empujar.
La duda muchas veces no nace de la falta de capacidad, sino del exceso de presión. Presión por llegar, por cumplir, por ser algo definido antes de tiempo. Y aquí es donde conviene mirarte con honestidad. ¿En qué momento empezaste a tratarte como un proyecto que siempre está incompleto? La confianza no se construye repitiéndote frases bonitas, se construye respetando tu propio ritmo. Cuando intentas correr al paso de otros, tu mente se fragmenta. Empiezas a compararte, a medir tu valor con reglas que no escribiste tú. Y entonces aparece el cansancio profundo, ese que no se va durmiendo, porque no es físico, es interno. Imagina por un instante que tu vida es como un terreno que necesita orden, no castigo. Un orden suave, firme, consciente. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de elegir a cuáles les das autoridad. Hay pensamientos que solo piden ser observados y dejados pasar, como nubes. Pero tú, muchas veces, los conviertes en jueces. Les das poder para decidir quién eres y hasta dónde puedes llegar. Pregúntate con calma, ¿qué pasaría si hoy no intentaras corregirte todo el tiempo? ¿Qué pasaría si dejaras de vigilarte como si siempre estuvieras a punto de fallar? El diálogo interno se vuelve más claro cuando deja de ser un interrogatorio y se transforma en compañía. No necesitas gritarte motivación, necesitas hablarte con verdad. Reconocer que hay días en los que avanzar es simplemente no rendirse por dentro. La vida no te exige perfección, te exige presencia. Estar aquí, con lo que hay, sin adelantarte al desenlace. El futuro no se aclara con preocupación, se aclara con coherencia diaria. Pequeñas decisiones alineadas con lo que sientes correcto, incluso cuando nadie mira. Incluso cuando no hay aplausos. Incluso cuando dudas. Y aquí hay algo importante que pocas veces se dice: dudar no te hace débil, desconfiar permanentemente de ti sí. Porque la desconfianza constante rompe la relación más importante que tienes. No puedes construir nada sólido sobre una base de autosospecha. Observa cómo tu cuerpo reacciona cuando te presionas, cuando te hablas con dureza. Tensión, rigidez, cansancio. Ahora observa qué ocurre cuando aceptas que no todo depende de ti. Que hay un orden mayor, un ritmo natural, una inteligencia silenciosa en la vida que no necesita que la fuerces. Soltar el control no es abandonar, es cooperar. Es hacer tu parte y permitir que lo demás se acomode con el tiempo. La verdadera calma no llega cuando todo está resuelto, llega cuando ya no peleas contra lo que es. Y desde esa calma, la acción se vuelve más clara, más firme, más honesta. No actúas para demostrar, actúas porque es el siguiente paso natural. Tal vez hoy no necesitas grandes respuestas, solo un pequeño acuerdo contigo mismo, no traicionarte. No abandonar tu intuición por miedo. No callar tu impulso interno por complacer. Descansar cuando lo necesites. Avanzar cuando lo sientas. Confiar sin garantías. Y mientras sigues respirando, mientras sigues aquí, deja que esta idea se asiente lentamente, sin forzarla. Tal vez no estás perdido, tal vez solo estás aprendiendo a caminar sin pelearte con cada paso. Y esa comprensión, silenciosa y profunda, todavía tiene mucho más que revelarte. Permite que esta sensación continúe expandiéndose sin intentar atraparla. No la conviertas en una conclusión rápida. Hay verdades que no se entienden de golpe, se sienten primero y se comprenden después, cuando la mente deja de exigir respuestas inmediatas. Observa cómo, cuando confías un poco más en tu proceso, el ruido interno empieza a bajar. No desaparece por completo, pero pierde autoridad. Ya no dirige cada movimiento. Y en ese espacio más amplio, aparece algo distinto, claridad serena. No es euforia, no es seguridad absoluta. Es una calma firme que no necesita explicarse. Muchas veces has confundido control con estabilidad. Has creído que si anticipas todo, si calculas cada posibilidad, si te preparas para cada error, entonces estarás a salvo. Pero mira con atención, ¿cuándo fue la última vez que ese control te dio paz real? El control rígido nace del miedo a perder, mientras que la confianza nace del entendimiento de que siempre hay algo que aprender, incluso en lo que no sale como esperabas. Maquiavelo observaba la vida como un terreno cambiante, impredecible, donde quien se adapta con inteligencia interior sobrevive mejor que quien se aferra a una idea fija de cómo deberían ser las cosas. Y eso no es frialdad, es lucidez. Es entender que la vida no castiga, simplemente responde. Responde a tu postura interna, a tu forma de pararte frente a lo incierto. Si te presentas tenso, todo parece amenaza. Si te presentas presente, incluso lo difícil se vuelve manejable.
Pregúntate algo con suavidad, ¿qué parte de ti sigue luchando contra lo que ya es? ¿Dónde sigues gastando energía intentando forzar un resultado que todavía no está maduro? Hay tiempos que no se aceleran con esfuerzo, solo se respetan. Y respetar el tiempo propio es una forma profunda de sabiduría. Cuando te comparas, te fragmentas. Cuando te escuchas, te ordenas. El ritmo personal no es lento ni rápido, es auténtico. Y la autenticidad genera una fuerza silenciosa que no necesita validación externa. Observa cómo cambia tu postura interna cuando dejas de exigirte ser otra versión distinta de ti. Cuando aceptas que estás en construcción, no en falla. La aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve estable. Desde ahí puedes actuar sin desesperación, decidir sin ansiedad, avanzar sin romperte por dentro. Descansar no es detener tu vida, es permitir que tu conciencia se reacomode. Incluso la mente necesita pausas para no volverse enemiga de sí misma. Y quizá hoy tu tarea no sea avanzar más, sino soltar un poco. Soltar la necesidad de tener todo claro. Soltar la urgencia de demostrar. Soltar la idea de que si no estás seguro, no puedes moverte. Puedes moverte con duda. Puedes avanzar con miedo. Lo que no puedes es seguir traicionando tu intuición por comodidad o por temor al juicio. La vida no te pide valentía grandiosa, te pide honestidad cotidiana. Pequeños actos coherentes con lo que sabes que es verdadero para ti. Y mientras más honesto eres contigo, menos necesitas convencer a otros. Confianza no es ausencia de conflicto interno, es decisión de no dejar que el conflicto te gobierne. Es elegirte incluso cuando no tienes todas las respuestas. Incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Respira otra vez. Siente cómo sigues aquí, sostenido por algo más grande que tu preocupación. Llámalo vida, orden, conciencia o Dios, no importa el nombre. Importa la experiencia de saber que no caminas solo, aunque así lo sientas a veces. Y quédate con esta pregunta abierta, sin responderla todavía, dejándola reposar dentro de ti como una semilla silenciosa, que cambiaría en tu forma de vivir si, a partir de ahora, decidieras confiar en ti un poco más de lo que dudas. Deja que esa pregunta siga respirando dentro de ti sin apresurarte a responderla. No todo necesita una decisión inmediata. Hay comprensiones que llegan cuando el cuerpo se relaja y la mente deja de empujar. Observa cómo, al permitirte no saber, algo en tu interior se vuelve más honesto. Porque muchas de las respuestas que buscas no están en pensar más, sino en escuchar mejor. Escuchar cómo reaccionas ante ciertas ideas, ante ciertos caminos, ante ciertas personas. Tu cuerpo siempre sabe antes que tu mente, pero lo has entrenado a callar durante mucho tiempo. Has aprendido a desconfiar de tus señales internas, a ponerlas en duda, a pedir permiso incluso para sentir. Y sin darte cuenta, esa desconfianza se volvió costumbre. Una forma silenciosa de autocontrol que te mantiene en pausa. Pero la pausa prolongada también cansa. Cansa el alma, cansa la intención. Imagina ahora que te colocas frente a la vida no como alguien que pide aprobación, sino como alguien que asume responsabilidad. Responsabilidad no por controlar el resultado, sino por la actitud con la que participas. Hay una diferencia profunda entre esperar que todo salga bien y comprometerte a responder con dignidad pase lo que pase. Esa diferencia cambia por completo tu forma de estar en el mundo. Cuando te comprometes contigo, la duda pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque ya no define tu identidad. Ya no eres la duda, eres quien la observa y decide a pesar de ella. Maquiavelo entendía que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en no ser dominado por el propio desorden interno. Y ese desorden muchas veces nace de querer agradar, de querer encajar, de querer cumplir expectativas que ni siquiera elegiste. Observa cuánta energía se va en sostener una imagen. En demostrar que puedes, que sabes, que mereces. ¿Y si hoy dejaras de actuar para convencer y empezaras a actuar para alinearte? Alinearte con lo que te da paz cuando estás a solas. Alinearte con esa versión de ti que no necesita espectadores. El presente es el único lugar donde esa alineación es posible. El futuro es una proyección, el pasado es una memoria, pero el presente es una decisión constante. Una decisión que se toma muchas veces al día, incluso en cosas pequeñas, como te hablas, cómo te tratas cuando fallas, cómo respondes cuando algo no sale como esperabas. Cada uno de esos gestos internos construye confianza o la debilita. No es un gran acto heroico lo que te define, es la suma de tus microdecisiones. La confianza crece cuando te vuelves predecible para ti mismo. Cuando dices que harás algo,
Aunque sea pequeño, lo haces. Cuando te prometes descanso y lo respetas. Cuando reconoces un límite y no lo cruzas por culpa o presión. Ahí se empieza a formar un suelo interno firme. Y sobre ese suelo, la vida se siente menos amenazante. Incluso el error se vuelve una experiencia, no una condena. Soltar el control también implica aceptar que no todo te pertenece. Hay procesos que no dependen de tu voluntad, personas que no cambiarán por tu esfuerzo, situaciones que solo se resuelven con tiempo. Resistirte a eso solo te endurece. Aceptarlo te vuelve flexible. Y la flexibilidad es una forma silenciosa de fortaleza. No se nota de inmediato, pero sostiene. Sostiene cuando el ánimo baja, cuando el camino se nubla, cuando la mente vuelve a dudar. En esos momentos, no necesitas exigirte más, necesitas recordarte quién eres cuando estás en calma. Porque esa versión tuya sigue ahí, incluso cuando no la sientes. Respira, una vez más, sin expectativas. Siente que sigues aquí, aprendiendo a confiar, no de golpe, sino paso a paso. Y deja que esta idea quede abierta, sin cerrarla del todo, como una puerta entreabierta que invita a seguir caminando. Quizá no se trata de eliminar la duda, sino de aprender a no entregarle el timón de tu vida. Permanece un poco más en esa imagen del timón. No como algo que debas sujetar con fuerza, sino como algo que se sostiene con presencia. Gobernarte no es tensarte, es mantener dirección aun cuando el mar cambia. Observa cómo, cuando intentas controlar cada ola, terminas agotado antes de avanzar. Pero cuando aprendes a leer el movimiento, a ajustar sin pelear, el viaje se vuelve posible. Así funciona también tu mente. No está hecha para obedecer órdenes rígidas, está hecha para acompañar una intención clara. Y la intención no nace del miedo, nace de una comprensión tranquila de quién eres y qué estás dispuesto a sostener. Pregúntate ahora, sin juzgarte, ¿qué cargas llevas que ya no te corresponden? Expectativas heredadas, culpas antiguas, versiones de ti que ya cumplieron su función. Muchas de tus dudas no hablan del presente, hablan de lealtades invisibles con el pasado. Lealtades a errores, a promesas hechas desde el miedo, a imágenes que otros construyeron sobre ti. Soltar no es olvidar, es agradecer y dejar ir. Es reconocer que ya aprendiste lo que necesitabas aprender y que insistir no te hace más profundo, te hace más pesado. El descanso, entendido de verdad, no es evasión. Es un acto consciente de recuperación interna. Descansar es permitir que la vida te alcance. Porque cuando siempre corres, incluso de forma silenciosa, te adelantas a ti mismo y te pierdes. Hay una sabiduría natural en detenerse sin culpa. En decir hasta aquí por hoy. En aceptar que tu energía es un recurso que se cuida, no algo que se sacrifica para probar valor. La confianza madura cuando te tratas como alguien valioso incluso cuando no produces, incluso cuando no avanzas, incluso cuando dudas. Observa cómo cambia tu diálogo interno cuando te permites ese respeto. Ya no te hablas desde la urgencia, te hablas desde la estabilidad. Y desde ahí, las decisiones se sienten más limpias. No tan ruidosas. No tan forzadas. El presente empieza a volverse suficiente. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás huyendo de él. Hay una serenidad especial en aceptar que hoy es lo que es, y que tu tarea no es negarlo, sino habitarlo con dignidad. Maquiavelo entendía que la realidad no se transforma con ilusiones, sino con claridad. Y la claridad empieza cuando miras sin adornos lo que realmente te mueve. No lo que dices que te mueve, sino lo que de verdad orienta tus acciones cuando nadie observa. Esa mirada honesta puede incomodar al principio, pero luego libera. Porque te devuelve a tu centro. Y desde el centro, no necesitas imponerte, ni convencer, ni defenderte tanto. Simplemente estás. Y estar, de verdad, es una forma profunda de poder interior. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando aceptas esto. Tal vez hay alivio. Tal vez hay resistencia. Ambas son parte del proceso. No intentes cambiar lo que aparece. Permite que esté. La gestión de tus pensamientos no consiste en eliminarlos, sino en no identificarlos como verdades absolutas. Pensar es natural. Creer cada pensamiento es opcional. Y esa diferencia te devuelve espacio interno. Espacio para elegir cómo responder, cómo actuar, cómo cuidarte. El futuro seguirá siendo incierto, eso no cambia. Pero tú puedes cambiar la forma en que te relacionas con esa incertidumbre. Puedes verla como amenaza o como campo abierto. Puedes anticipar el fracaso o prepararte para aprender.
Esa elección silenciosa ocurre muchas veces al día, en pequeños momentos que parecen insignificantes. Y sin embargo, ahí se va formando tu carácter. Tu carácter no es lo que dices cuando todo va bien, es cómo te sostienes cuando no sabes. Respira otra vez, sin prisa. Permite que el silencio haga su trabajo. Y deja que esta sensación, todavía incompleta, todavía abierta, siga acompañándote un poco más. Porque aún queda algo importante por mirar, algo que solo aparece cuando la mente deja de empujar y el corazón empieza a confiar un poco más en su propio paso. Quédate con ese paso propio del que hablamos, porque ahí hay algo esencial que rara vez se explica con claridad. Confiar en ti no significa avanzar siempre con seguridad. Significa reconocer cuando detenerte sin sentirte menos por ello. Hay una falsa idea de fortaleza que asocia valor con resistencia constante, como si descansar fuera rendirse. Pero observa con honestidad, todo lo que se mantiene vivo sabe cuándo retraerse. El corazón descansa entre latidos. La noche existe para que el día no se queme. Tu conciencia también necesita espacios donde no se le exija producir sentido todo el tiempo. Cuando no te das esos espacios, la duda se acumula como presión interna. No porque estés fallando, sino porque estás saturado. Y desde la saturación, cualquier pensamiento se vuelve amenaza. Por eso, a veces, el mayor acto de confianza no es hacer más, sino dejar de exigirte claridad inmediata. Permitir que lo confuso madure. Permitir que lo no resuelto encuentre su forma sin persecución. La vida no responde bien a la prisa interior. Responde mejor a la atención constante. Atender no es controlar. Atender es estar disponible. Disponible para aprender, para corregir, para cambiar de rumbo si hace falta. Maquiavelo observaba que quien se aferra demasiado a una sola forma de ver las cosas termina rompiéndose cuando la realidad cambia. En cambio, quien se adapta desde una base interna sólida puede atravesar etapas sin perderse. Esa base no se construye con respuestas, se construye con coherencia interna. Con pequeños actos de respeto hacia ti mismo. Cuando dices no y lo sostienes. Cuando dices sí y lo honras. Cuando reconoces que hoy no puedes más y no te castigas por ello. Ahí, sin que lo notes, la confianza empieza a crecer. No como una emoción intensa, sino como una estabilidad silenciosa. Observa cómo cambia tu percepción del tiempo cuando estás en ese estado. Ya no todo es urgente. Ya no todo es decisivo. Hay espacio para equivocarte sin que eso defina tu valor. Hay espacio para aprender sin humillarte. Hay espacio para avanzar sin demostrar. Y ese espacio interno es libertad real. Muchas de tus dudas vienen de intentar vivir desde una versión futura de ti, una versión que ya sabe, que ya puede, que ya logró. Pero esa versión no existe todavía. Y exigirle al presente que actúe como si ya estuviera ahí es una forma de violencia interna. El presente solo puede ofrecer lo que tiene ahora. Y eso es suficiente si lo usas con honestidad. La aceptación no te estanca, te ubica. Te dice dónde estás parado de verdad. Y desde ahí, cualquier movimiento es más firme. Cuando luchas contra lo que eres hoy, te fragmentas. Cuando lo reconoces, te integras. Y la integración es fuerza. No una fuerza ruidosa, sino una que sostiene cuando nadie aplaude. Piensa en tu diálogo interno en los momentos de error. ¿Te hablas como alguien que acompaña o como alguien que condena? Esa diferencia marca el rumbo de tu vida más de lo que imaginas. Porque nadie puede avanzar con claridad mientras se siente permanentemente acusado por su propia mente. Cambiar ese diálogo no es mentirte, es elegir un tono que no te destruya. Es decirte la verdad sin crueldad. Reconocer fallos sin convertirlos en identidad. La vida no te pide que seas infalible, te pide que seas consciente. Consciente de tus límites, de tus ciclos, de tus tiempos. Consciente de cuándo empujar y cuándo soltar. Y esa conciencia no se aprende leyendo, se aprende viviendo, observando, ajustando. Paso a paso. Sin dramatizar cada duda. Sin convertir cada pausa en una crisis. Respira de nuevo. Siente cómo, al bajar el ritmo interno, algo se acomoda solo. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando contigo. Y quédate con esta sensación abierta, sin cerrarla del todo, como una luz suave que no deslumbra pero orienta, porque todavía hay una capa más profunda por explorar. Una que tiene que ver con cómo eliges pararte frente a la vida cuando nadie te está mirando. Permite que esa idea de estar contigo mismo cuando nadie mira se asiente con calma.
Porque ahí, en ese espacio invisible, es donde realmente se define tu relación contigo. No en los momentos grandes, no en las decisiones que otros ven, sino en esos instantes silenciosos donde eliges cómo tratarte cuando no hay testigos. Ahí se revela si confías en ti o si sigues vigilándote como si fueras una amenaza. Muchas veces has aprendido a vivir como si siempre estuvieras siendo evaluado. Como si cada paso debiera justificarse. Como si descansar fuera una falta, como si dudar fuera un error, como si cambiar de idea fuera debilidad. Pero observa esto con atención, la vida no te evalúa, la vida te responde. Responde a la forma en que te mueves, a la coherencia entre lo que sientes y lo que haces, a la honestidad con la que habitas tus decisiones. Cuando empiezas a confiar en ti, no porque tengas certezas, sino porque te reconoces como alguien capaz de adaptarse, algo profundo se relaja. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Ya no necesitas adelantarte a cada escenario. Puedes permitirte no saber sin sentirte pequeño. Y eso es una madurez silenciosa que no se nota desde fuera, pero se siente con fuerza por dentro. Maquiavelo comprendía que quien vive reaccionando pierde el eje. Reacciona al miedo, a la presión, al juicio. En cambio, quien actúa desde un centro interno claro puede moverse incluso en medio del caos sin perderse. Ese centro no se construye con control excesivo, se construye con aceptación lúcida. Con la capacidad de ver la realidad tal como es, sin negarla ni dramatizarla. Pregúntate ahora, con suavidad, ¿cuántas veces te has adelantado al dolor y has terminado sufriendo 2 veces? Una en tu mente, otra en la realidad. La mayoría de los temores que te detienen no vienen de lo que sucede, sino de lo que imaginas que podría suceder. Y mientras imaginas, tu energía se dispersa. El presente se debilita. La confianza se diluye. Volver al presente no es una técnica, es una decisión. Una decisión que se renueva constantemente. Cada vez que eliges escuchar tu respiración en lugar de seguir una cadena de pensamientos. Cada vez que eliges sentir tu cuerpo en lugar de pelear con él. Cada vez que eliges una respuesta consciente en lugar de una reacción automática. Esas elecciones parecen pequeñas, pero construyen una estabilidad profunda. Y desde esa estabilidad, el mundo deja de sentirse tan amenazante. No porque sea más amable, sino porque tú estás más entero. Hay una serenidad especial en aceptar que no necesitas llegar a ninguna versión ideal para merecer respeto, ni siquiera el tuyo. Eres digno de confianza ahora, incluso con tus dudas, incluso con tus pausas, incluso con tus contradicciones. La vida no espera que seas perfecto, espera que seas real. Y ser real implica aceptar que hay momentos de claridad y momentos de confusión, etapas de avance y etapas de repliegue. Todo eso forma parte del mismo movimiento. Cuando dejas de resistirte a esa verdad, algo se ordena. No de golpe, no mágicamente, sino de manera orgánica. Empiezas a elegir mejor dónde pones tu energía. Empiezas a soltar discusiones internas innecesarias. Empiezas a distinguir entre lo que puedes influir y lo que solo puedes aceptar. Y esa distinción es una forma profunda de sabiduría práctica. No te vuelve indiferente, te vuelve estable. Y desde la estabilidad, incluso las decisiones difíciles se sienten más limpias. No menos dolorosas, pero sí más honestas. Confianza no es sentirte fuerte todo el tiempo, es no abandonarte cuando no lo estás. Es quedarte contigo incluso cuando el camino se vuelve incierto. Es no traicionarte por prisa, por miedo o por comparación. Respira una vez más, sin intención de cambiar nada. Siente que estás aquí, vivo, consciente, aprendiendo. Y deja que esta reflexión quede abierta, sin cerrarla del todo, como una presencia que camina contigo en silencio. Porque aún hay algo esencial que espera ser visto cuando la duda ya no manda, pero todavía susurra. Escucha ese susurro sin intentar silenciarlo. No todo lo que duda quiere detenerte, algunas dudas solo quieren ser escuchadas para dejar de gritar. Cuando las ignoras, se vuelven ruido. Cuando las atiendes con calma, se vuelven información. Hay una forma de presencia que no discute con lo que aparece, simplemente lo observa y decide desde un lugar más amplio. Ese lugar existe en ti, aunque a veces lo olvides. Es el espacio desde el cual puedes mirar tus pensamientos sin convertirte en ellos. Desde ahí, la vida se vuelve menos personal y más clara. No todo lo que ocurre te define. No todo error habla de quién eres. No todo retraso es un fracaso. Muchas veces es preparación silenciosa. La prisa por llegar te ha hecho perder contacto con ese ritmo interno que sabe cuándo avanzar y cuándo esperar.
Recuperarlo no es un acto dramático, es una práctica diaria. Pequeña, constante, casi invisible. Se recupera cuando eliges una respuesta más lenta. Cuando decides no explicarte de más. Cuando aceptas que hoy no tienes ganas y no te fuerzas a fingir entusiasmo. Cuando haces lo que corresponde sin exigirle emoción. La madurez no siempre se siente bien, pero se siente coherente. Y la coherencia, con el tiempo, construye confianza. Maquiavelo veía con claridad que la estabilidad interna no se logra negando la realidad, sino entendiendo sus movimientos. Entender no es justificar, es situarte con inteligencia. Situarte implica reconocer dónde estás parado ahora, no donde crees que deberías estar. Desde ese punto real, puedes trazar una dirección posible. No ideal, posible. Y lo posible, cuando se repite con constancia, se vuelve sólido. Muchas veces has querido cambiar de golpe, transformarte rápido, saltarte etapas. Pero la vida no funciona por saltos sin consecuencias. Funciona por acumulación de actos pequeños. Por decisiones sostenidas. Por hábitos que no llaman la atención, pero sostienen. La confianza crece cuando te vuelves confiable para ti mismo. Cuando no te prometes lo imposible. Cuando eliges metas que respetan tu energía. Cuando escuchas el cansancio antes de que se convierta en desgaste. Escuchar no es rendirse, es anticiparse con sabiduría. Hay una fuerza tranquila en saber parar a tiempo. En retirarte sin huir. En esperar sin resignarte. Esa fuerza no se ve, pero ordena. Ordena tu mente, tu cuerpo, tu relación con el tiempo. El tiempo deja de ser un enemigo cuando dejas de exigirle pruebas. Cada día trae lo que puede traer, y tú decides cómo recibirlo. Puedes recibirlo con resistencia o con apertura. La apertura no significa ingenuidad, significa disposición. Disposición a aprender, a ajustar, a cambiar de rumbo si hace falta. La rigidez se quiebra, la flexibilidad se adapta. Y adaptarte no te hace menos fiel a ti, te hace más consciente de la realidad. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando aceptas esto. Tal vez hay alivio. Tal vez hay miedo. Ambos son comprensibles. No intentes eliminar ninguno. Permite que estén. La aceptación no es aprobación, es reconocimiento. Reconoces lo que hay para poder decidir mejor. Desde ahí, la duda deja de ser una amenaza y se vuelve una señal. Te indica que algo necesita atención, no castigo. Y cuando atiendes sin violencia interna, algo profundo se ordena. Empiezas a confiar no porque todo sea claro, sino porque ya no te tratas como un problema. Empiezas a caminar con más suavidad, sin perder firmeza. Empiezas a entender que tu valor no depende de avanzar rápido, sino de avanzar en la dirección correcta para ti. Respira despacio. Siente el peso del momento presente sosteniéndote. Y deja que esta comprensión siga desplegándose, sin cerrarla todavía, como un camino que se aclara paso a paso. Porque aún queda una verdad silenciosa por integrar, una que solo aparece cuando la confianza deja de ser un concepto y empieza a vivirse. Permite que esa verdad silenciosa siga tomando forma dentro de ti sin ponerle nombre todavía. Hay comprensiones que se resisten a ser definidas porque no pertenecen al lenguaje, pertenecen a la experiencia. Y la experiencia necesita tiempo para asentarse. Observa cómo, cuando dejas de exigirte entenderlo todo, tu mente se vuelve más espaciosa. Ya no corre detrás de cada pensamiento, ya no intenta cerrarlo todo con conclusiones rápidas. Simplemente está. Y en ese estar aparece una confianza distinta, menos emocional, más estable. No es entusiasmo, es enraizamiento. Es la sensación de que, pase lo que pase, no te vas a abandonar. Esa promesa interna, aunque no la digas en voz alta, cambia la forma en que te mueves por la vida. Ya no avanzas para escapar, avanzas porque eliges. Ya no te detienes por miedo, te detienes por criterio. Hay una diferencia profunda entre huir del dolor y respetar tus límites. Cuando confías en ti, aprendes a distinguir una cosa de la otra. No todo lo incómodo debe evitarse, pero no todo debe soportarse. Esa sabiduría práctica no viene de reglas externas, viene de escucharte con honestidad. Maquiavelo entendía que la verdadera estabilidad no depende de circunstancias favorables, sino de una mente que no se quiebra ante el cambio. Y una mente así no se construye negando la fragilidad, sino integrándola. Aceptar que puedes sentirte perdido sin estar perdido. Aceptar que puedes dudar sin ser débil. Aceptar que puedes cambiar sin traicionarte.
Cuando integras estas verdades, algo en ti se suaviza. Dejas de pelear con cada emoción. Dejas de medir cada paso con miedo a equivocarte. Empiezas a vivir con una atención más limpia. No menos intensa, pero sí menos cargada. El presente se vuelve habitable. Ya no es solo un puente hacia algo mejor, es un lugar donde puedes respirar. Y respirar sin culpa es un acto profundo de confianza. Confías en que no necesitas justificar tu existencia con resultados constantes. Confías en que tu valor no se evapora cuando paras. Confías en que incluso en la quietud, algo en ti sigue creciendo. Porque crecer no siempre se nota desde fuera. A veces es una reconfiguración interna. Un cambio de prioridades. Una renuncia silenciosa a viejas formas de exigirte. Observa cómo reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Ahí se revela tu relación contigo. ¿Te atacas? ¿Te retiras por completo? ¿O te quedas, miras lo ocurrido y ajustas sin dramatizar? Esa capacidad de quedarte es confianza real. No la que se siente bien, sino la que sostiene. La vida seguirá presentando incertidumbre, eso no cambia. Lo que cambia es tu postura interna frente a ella. Puedes verla como una amenaza constante o como un terreno que se recorre paso a paso. Cuando eliges lo segundo, tu energía deja de dispersarse. Te vuelves más selectivo con lo que piensas, con lo que dices, con lo que haces. No por rigidez, sino por claridad. La claridad no grita, no se impone. Simplemente orienta. Y cuando te orientas desde dentro, las decisiones empiezan a sentirse más coherentes, incluso cuando son difíciles. No necesitas que sean fáciles, necesitas que sean honestas. La honestidad contigo no siempre trae alivio inmediato, pero trae paz a largo plazo. Una paz que no depende de que todo esté bien, sino de que tú estés alineado. Y esa alineación no se alcanza de una vez, se practica. Día tras día. En cómo te hablas al despertar. En cómo respondes cuando te equivocas. En cómo eliges descansar sin justificarte. Cada uno de esos gestos construye un suelo interno más firme. Respira ahora, con la sensación de estar sostenido por ese suelo. No perfecto, pero real. Y deja que esta idea permanezca abierta, acompañándote sin exigir resolución, porque todavía hay un movimiento más profundo que necesita ser reconocido. Uno que no tiene que ver con hacer más, sino con confiar lo suficiente como para ser. Permítete simplemente ser en este punto del camino, sin intentar mejorar la experiencia, sin buscar una conclusión que cierre todo de forma ordenada. La vida rara vez se presenta así. Más bien se despliega en capas, algunas claras, otras confusas, todas necesarias. Cuando confías en ti, empiezas a tolerar esa falta de cierre sin ansiedad. Ya no necesitas que todo tenga sentido hoy. Comprendes que hay procesos que se completan con el tiempo, no con pensamiento. Y esa comprensión te quita peso. Te libera de la urgencia interna que te empujaba a resolverlo todo de inmediato. Observa cómo cambia tu respiración cuando aceptas no saber. Hay menos tensión en el pecho, menos rigidez en los hombros. El cuerpo responde antes que la mente, porque el cuerpo reconoce cuando dejas de exigirte. Esa exigencia constante ha sido una de las formas más silenciosas de desconfianza. Como si siempre tuvieras que probarte algo. Como si tu valor estuviera en duda hasta nuevo aviso. Pero la confianza real no se prueba, se vive. Se vive cuando eliges no traicionarte en lo pequeño. Cuando dices lo que sientes con respeto. Cuando no te quedas en lugares que te vacían solo por costumbre. Cuando aceptas que cambiar de dirección no te hace inestable, te hace consciente. Maquiavelo observaba que quien no entiende su propia naturaleza termina siendo arrastrado por fuerzas externas. Entenderte no es analizarte sin descanso, es observarte en acción. Ver cómo reaccionas, cómo decides, cómo te recuperas. Ahí está la información real. No en lo que piensas que deberías ser, sino en lo que haces cuando nadie te empuja. Y desde esa observación honesta, puedes empezar a elegir con más claridad. No desde la culpa, no desde el miedo, sino desde una responsabilidad tranquila. Responsabilidad contigo, no con una imagen. Hay una madurez profunda en aceptar que no todo lo que deseas ahora te conviene ahora. Que hay impulsos que necesitan tiempo. Que hay silencios que son fértiles. Cuando confías en ti, no te saboteas apurando procesos. Sabes esperar sin desconectarte. Sabes avanzar sin forzar. Sabes detenerte sin sentirte menos.
Esa sabiduría no llega de golpe, se construye con paciencia. Con pequeñas renuncias al ruido. Con elecciones conscientes de descanso. Con límites claros que no se explican de más. El diálogo interno empieza a cambiar cuando te tratas como alguien digno de cuidado. Ya no te amenazas con el futuro. Ya no te castigas por el pasado. Te hablas desde el presente, con firmeza suave. Y esa forma de hablarte crea un clima interno distinto. Un clima donde la duda puede existir sin gobernar. Donde el miedo puede aparecer sin paralizar. Donde la incertidumbre no se vive como enemiga, sino como parte del movimiento natural de estar vivo. La vida no te pide que confíes ciegamente, te pide que confíes lo suficiente como para no quedarte inmóvil. Y ese lo suficiente es personal. No se compara. No se mide con la vida de otros. Se siente cuando estás alineado. Cuando hay menos fricción interna. Cuando tus decisiones, aunque difíciles, no te dejan dividido por dentro. Esa coherencia es una forma de paz profunda. No ruidosa, no espectacular, pero estable. Y desde esa estabilidad, incluso los días difíciles se vuelven transitables. No agradables, pero sostenibles. Respira con esa idea. Siente como no necesitas resolverla ahora. Basta con permitir que te acompañe. Porque confiar en ti no es un destino al que llegas, es una forma de caminar. Y ese modo de caminar, silencioso y firme, todavía tiene más capas por desplegarse. Capas que solo se revelan cuando sigues avanzando sin pelear contigo mismo. Continúa caminando con esa forma nueva de estar contigo, sin intentar hacerla perfecta. La perfección vuelve a introducir presión, y la presión vuelve a abrir la puerta a la duda destructiva. Observa cómo, cuando dejas de exigirte una versión ideal de confianza, aparece una confianza más real, más humana. No una que elimina el miedo, sino una que lo contiene sin obedecerlo. Porque el miedo no siempre quiere dañarte, muchas veces solo señala un límite antiguo, una herida no escuchada, una experiencia que dejó marca. Confiar en ti no es negar eso, es reconocerlo sin dejar que gobierne cada decisión. Es decirte en silencio, puedo sentir esto y aún así seguir. Hay una fortaleza profunda en no dramatizar tu proceso. En no convertir cada tropiezo en una historia sobre tu valor. La mente tiende a exagerar porque busca control. Pero cuando tú eliges una mirada más amplia, algo se relaja. Empiezas a ver los eventos como partes de un recorrido, no como sentencias definitivas. Y esa visión te devuelve espacio interno. Espacio para elegir mejor tus batallas. Espacio para no reaccionar de inmediato. Espacio para respirar antes de responder. Ese espacio es libertad. No una libertad externa, sino una interna, silenciosa, estable. Maquiavelo entendía que quien actúa impulsivamente termina siendo predecible, y quien es predecible pierde poder sobre su propio camino. Pero aquí el poder no es dominar, es sostenerte. Sostener tu dirección incluso cuando el entorno cambia. Sostener tu calma cuando otros se agitan. Sostener tu ritmo cuando el mundo empuja. Eso no se logra endureciéndote, se logra enraizándote. Enraizarte en tu experiencia directa, no en expectativas ajenas. En lo que sabes por haberlo vivido, no en lo que temes por haberlo imaginado. Observa cómo cambia tu relación con el error cuando confías un poco más en ti. El error deja de ser un enemigo y se vuelve una señal de ajuste. No te define, te orienta. Te muestra que no funcionó, no quién eres. Esa diferencia cambia por completo tu manera de aprender. Ya no aprendes desde la vergüenza, aprendes desde la atención. Y aprender desde la atención es más lento, pero más profundo. Permite que tu ritmo sea el que es. No el que otros celebran, no el que parece correcto desde fuera. El ritmo que tu energía puede sostener sin romperse. Hay una inteligencia en el cuerpo que la mente a veces ignora. Escucharla no te hace débil, te hace duradero. Y la durabilidad es una forma de sabiduría que solo se valora con el tiempo. Muchas de las personas que parecen seguras no lo son porque nunca dudaron, sino porque aprendieron a no pelear con la duda. A no convertirla en enemiga. A no dejar que les robe el presente. Tú también puedes aprender eso. No de golpe, no hoy del todo, pero paso a paso. Cada vez que eliges no castigarte por sentirte inseguro. Cada vez que decides avanzar un poco a pesar de no tener todo claro. Cada vez que te detienes a descansar sin culparte. Esos actos pequeños van formando una base interna sólida. Una base que no se nota en un día,
pero que sostiene una vida entera. El diálogo interno se vuelve más simple cuando confías. Ya no necesitas explicarte tanto. Ya no necesitas justificar cada emoción. Te permites sentir, observar y elegir. Esa simplicidad no es pobreza mental, es claridad. Y la claridad no grita, no se impone, no acelera. Simplemente orienta. Respira con esa orientación. Siente como no necesitas apresurarte a ningún lugar. Estás exactamente donde necesitas estar para este momento de tu proceso. Y aunque la mente quiera adelantarse, tú puedes elegir quedarte aquí, un poco más, dejando que esta forma de caminar se asiente. Porque todavía hay una comprensión final que se acerca lentamente, no como una respuesta, sino como una presencia que transforma la manera en que miras todo lo demás. Permite que esa presencia se acerque sin intentar definirla. No es una idea nueva, es más bien un reconocimiento. Algo que siempre estuvo ahí, pero que quedaba cubierto por el ruido, por la prisa, por la exigencia constante de ser otra cosa. Cuando confías en ti, no agregas nada a tu vida, quitas peso. Quitas la carga de estar demostrando, la tensión de compararte, la rigidez de querer tener razón antes de tiempo. Y en ese espacio liberado, empiezas a sentirte más real. Más simple. Más entero. Observa cómo, cuando dejas de exigirte un personaje, tu energía se ordena sola. Ya no se dispersa en 1000 direcciones. Se vuelve más estable, más disponible. No para hacer más, sino para hacer mejor. Para estar mejor. Para responder con más conciencia. Muchas veces has pensado que la duda era el problema, pero en realidad el problema ha sido cómo te relacionas con ella. La tratas como una amenaza que debe desaparecer, cuando en realidad es una señal de que algo importa. Y lo que importa merece atención, no violencia interna. Atender no es resolver de inmediato, es quedarte presente sin huir. Es permitir que la experiencia se despliegue sin forzarla a cerrarse. La vida no se deja controlar, pero sí se deja acompañar. Y acompañarla requiere una confianza básica, la confianza de que puedes sostener lo que venga sin romperte por dentro. Esa confianza no nace de pensar en positivo, nace de haber atravesado momentos difíciles y seguir aquí. De haberte equivocado y aprender. De haberte detenido y retomar. De haberte perdido y reencontrarte. Todo eso ya forma parte de ti, aunque a veces lo olvides. Maquiavelo observaba que quien no se conoce a sí mismo se vuelve dependiente de las circunstancias. Pero conocerte no es tener una definición clara de quién eres, es reconocer cómo funcionas cuando la vida te pone a prueba. Es saber que te desordena, que te calma, que te devuelve al centro. Y ese conocimiento no es teórico, es vivido. Está en tu cuerpo, en tus reacciones, en tu historia. Cuando empiezas a confiar en ese conocimiento interno, dejas de buscar tantas confirmaciones externas. Ya no necesitas que todo el mundo esté de acuerdo. Ya no necesitas tener siempre la última palabra. Ya no necesitas apresurar decisiones para sentirte seguro. La seguridad empieza a venir de otro lugar. De un lugar más silencioso, más estable. Un lugar donde sabes que puedes ajustar el rumbo sin perderte. Que puedes equivocarte sin desaparecer. Que puedes cambiar sin traicionarte. Esa forma de estar en el mundo no te vuelve indiferente, te vuelve presente. Y la presencia es una de las fuerzas más subestimadas que existen. Una persona presente no reacciona por impulso, no se pierde en escenarios imaginarios, no se desconecta de su experiencia. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando estás presente. Hay menos tensión, menos urgencia, menos ruido. No porque todo esté bien, sino porque estás aquí para vivirlo. El presente deja de ser un trámite hacia el futuro y se convierte en un lugar habitable. Y desde ahí, incluso los desafíos se sienten distintos. No más fáciles, pero más claros. No más pequeños, pero más manejables. Confiar en ti también implica aceptar que no todo será cómodo. Que habrá decisiones que dolerán, silencios que pesarán, etapas que exigirán paciencia. Pero ya no te asustas de eso. Porque sabes que puedes atravesarlo sin perder tu eje. Sabes que no necesitas correr para escapar ni endurecerte para sobrevivir. Puedes avanzar con firmeza tranquila. Esa firmeza no se nota desde fuera, pero cambia todo por dentro. Respira con esa sensación. No intentes sostenerla, deja que te sostenga. Y quédate un momento más en este estado, sin cerrarlo, sin apresurarlo. Porque cuando la confianza deja de ser una meta y se convierte en una forma de relación contigo,
Algo profundo se reorganiza, y esa reorganización silenciosa todavía tiene espacio para seguir desplegándose. Permanece un poco más en esa reorganización silenciosa. No intentes hacerla consciente del todo. Hay procesos que se ordenan mejor cuando no los observas con lupa. Confía en que algo dentro de ti sabe cómo acomodarse cuando le das espacio. Durante mucho tiempo has creído que avanzar implicaba empujar, insistir, forzar claridad. Pero ahora puedes empezar a notar otra vía. Avanzar también puede ser permitir. Permitir que lo que no está listo madure. Permitir que lo que duele se exprese sin dominarte. Permitir que tu energía se mueva con honestidad, no con prisa. Esa permisión no es abandono, es respeto. Respeto por tu ritmo, por tu historia, por tu forma particular de comprender la vida. Observa cómo, cuando te respetas, disminuye la necesidad de convencer. Ya no necesitas explicar cada paso, ni justificar cada pausa. Empiezas a elegir con menos ruido interno. Y elegir con menos ruido es una forma profunda de libertad. No porque tengas más opciones, sino porque reconoces cuáles son verdaderas para ti. Maquiavelo entendía que la lucidez no consiste en verlo todo, sino en no engañarte con lo que ves. Y uno de los autoengaños más comunes es creer que la duda te invalida. No es así. La duda te humaniza. Lo que te debilita no es dudar, es desconfiar de tu capacidad para responder cuando llegue el momento. Cuando confías en ti, no necesitas respuestas anticipadas. Te basta con saber que sabrás actuar cuando sea necesario. Esa certeza tranquila cambia la forma en que habitas la espera. La espera deja de ser ansiedad y se convierte en preparación silenciosa. Preparación no para controlar, sino para estar disponible. Disponible para aprender, para corregir, para decir que no, para decir que sí. Disponible para escuchar lo que la realidad te pide ahora, no lo que tu miedo te exige. Observa cómo se siente tu cuerpo cuando estás disponible. No tenso, no disperso, simplemente atento. Esa atención es presencia viva. Y la presencia viva te devuelve al centro cada vez que te pierdes en pensamientos. No te juzga por perderte, te invita a volver. Volver a la respiración. Volver al cuerpo. Volver a la sensación de estar aquí, ahora. Con lo que hay. Sin adornos. Sin promesas. Sin castigos. Hay una honestidad profunda en ese regreso constante. Y esa honestidad, con el tiempo, se vuelve confianza. Confianza en que no necesitas sostener una imagen para tener valor. Confianza en que puedes cambiar de opinión sin sentirte inestable. Confianza en que puedes sostener una decisión incluso cuando no es celebrada. La vida no se alinea cuando todo sale bien, se alinea cuando tú te alineas contigo. Y alinearte contigo no es complacerte siempre, es escucharte de verdad. A veces escuchar implica avanzar, a veces implica parar. A veces implica soltar una idea que te acompañó por años. A veces implica asumir una responsabilidad que evitabas. Ambas cosas requieren valentía tranquila. No la valentía ruidosa del impulso, sino la valentía estable de quien se queda. Quedarte contigo cuando el entusiasmo baja. Quedarte contigo cuando el reconocimiento no llega. Quedarte contigo cuando el camino se vuelve confuso. Esa permanencia es una forma de amor propio que no se proclama, se practica. Y cada vez que la practicas, la duda pierde un poco de su poder. No porque desaparezca, sino porque ya no gobierna. Se vuelve una voz más en el fondo, no la voz que decide. Respira, siente ese cambio sutil. No intentes fijarlo. Los estados pasan, las comprensiones quedan. Y deja que esta forma de estar contigo siga desplegándose sin prisa, como un paisaje que se revela paso a paso, porque aún hay un matiz más por integrar. Uno que tiene que ver con cómo miras tu propia historia cuando ya no la usas para juzgarte, sino para comprenderte. Cuando miras tu propia historia desde la comprensión y no desde el juicio, algo se reordena de manera definitiva. Los hechos no cambian, pero su peso sí. Dejan de ser pruebas en tu contra y se convierten en datos valiosos sobre cómo aprendiste a sobrevivir, a adaptarte, a buscar sentido incluso cuando no lo encontrabas. Empiezas a ver que muchas decisiones que hoy criticas fueron, en su momento, la mejor respuesta que tenías con los recursos emocionales y la conciencia de entonces. Y esa mirada compasiva no te vuelve blando, te vuelve lúcido. Maquiavelo sabía que el poder más difícil de ejercer es el que uno tiene sobre sí mismo, porque exige ver sin adornos, sin excusas, pero también sin crueldad.
Gobernarte no es castigarte por lo que no supiste, es integrar lo que aprendiste. Cuando integras, ya no necesitas pelear con el pasado. El pasado deja de tirarte hacia atrás porque ya no lo empujas lejos. Lo colocas en su sitio. Como una raíz. No para vivir bajo tierra, sino para sostenerte mientras creces. Y en ese punto empiezas a notar algo sutil pero determinante. Ya no reaccionas igual ante los mismos estímulos. Lo que antes te activaba, ahora lo observas. Lo que antes te hacía defenderte, ahora te invita a discernir. No porque seas indiferente, sino porque estás más entero. La entereza no es dureza, es coherencia interna. Es cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces empiezan a dialogar en lugar de sabotearse. Esa coherencia no se construye de un día para otro, se cultiva en decisiones pequeñas, repetidas, casi invisibles. En decir la verdad cuando sería más cómodo callar. En retirarte cuando antes habrías insistido. En sostener el silencio cuando el ego pide ruido. Poco a poco, esa forma de estar va creando un centro estable desde el cual puedes moverte sin perderte. Y desde ese centro, la ambición cambia de forma. Ya no es hambre de validación, es deseo de expresión auténtica. Ya no buscas demostrar quién eres, buscas encarnar lo que eres. Esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando encarnas, no dependes tanto del resultado externo. Te importa hacerlo bien, sí, pero no a costa de traicionarte. Y esa lealtad interna genera un tipo de respeto que no se exige, se percibe. Las personas lo sienten, aunque no sepan explicarlo. Es la calma de alguien que no necesita imponerse para sostener su posición. Es la firmeza tranquila de quien sabe retirarse a tiempo y avanzar cuando corresponde. Maquiavelo hablaba de fortuna y virtud, pero la virtud no era moralismo, era capacidad. Capacidad de leer el momento, de adaptarte sin perderte, de actuar sin impulsividad. Esa virtud hoy se traduce en algo muy concreto, responder en lugar de reaccionar. Responder implica presencia. Reaccionar implica arrastre. Cuando respondes, eliges. Cuando reaccionas, repites. Y tú ya no estás aquí para repetir sin conciencia. Estás aquí para vivir con intención, aunque esa intención no siempre esté clara en palabras. Basta con sentirla como una dirección interna, como un hilo que te devuelve a ti cada vez que te dispersas. No necesitas tener todo resuelto para avanzar con dignidad. Necesitas estar dispuesto a escucharte con honestidad y a corregir sin castigarte. Ese equilibrio es raro, pero es real. Y cuando empiezas a habitarlo, la vida no se vuelve más fácil, se vuelve más clara. Y la claridad, aunque a veces incomode, siempre libera. Porque ya no caminas contra ti. Caminas contigo. Y eso, aunque no haga ruido, cambia el destino entero desde dentro. Y desde ese caminar contigo mismo aparece otra capa de comprensión, una que no suele revelarse de inmediato porque exige madurez emocional para sostenerla. Empiezas a notar que no todo lo que te incomoda debe resolverse, y no todo lo que duele debe desaparecer. Hay tensiones que no están ahí para ser eliminadas, sino para afinarte. Durante mucho tiempo creíste que la estabilidad era ausencia de conflicto interno, pero ahora puedes empezar a ver que la verdadera estabilidad es la capacidad de permanecer presente incluso cuando hay fricción. Permanecer sin huir, sin anestesiarte, sin convertir cada incomodidad en un problema que exige solución inmediata. Esa permanencia cambia tu relación con el miedo. El miedo ya no es un enemigo que te gobierna desde las sombras, se vuelve una señal. Una información más. No lo sigues ciegamente, pero tampoco lo ignoras. Lo escuchas, lo colocas en contexto y decides desde un lugar más amplio. Maquiavelo entendía que el error más común no era sentir temor, sino permitir que el temor dictara la estrategia. Cuando el miedo gobierna, te vuelves predecible. Cuando lo integras, te vuelves flexible. Y la flexibilidad es una forma de poder silencioso. No se impone, se adapta. No se exhibe, opera. Empiezas a actuar con una mezcla poco común de firmeza y apertura. Firmeza para sostener lo esencial. Apertura para ajustar lo accesorio. Esa distinción, tan simple en apariencia, requiere una escucha profunda de ti mismo. Porque lo esencial no siempre grita, a veces susurra. Y si estás demasiado ocupado demostrando, justificando o acelerando, no lo oyes. Por eso este ritmo más lento, más consciente, no es retroceso, es precisión. Cada paso que das ahora tiene menos espectáculo y más dirección. Y aunque desde fuera pueda parecer pausa, por dentro hay una reorganización constante.
Una alineación que no necesita testigos. En este punto empiezas a comprender que no todo crecimiento es expansión hacia afuera. Hay crecimientos que son hacia adentro, que consisten en soltar capas, en desidentificarte de roles que ya cumplieron su función, en dejar de sostener versiones de ti que fueron útiles pero ya no son necesarias. Ese soltar no siempre es limpio ni inmediato. A veces hay nostalgia, a veces resistencia, a veces una sensación extraña de vacío. Pero ese vacío no es pérdida, es espacio. Espacio para que algo más verdadero emerja sin ser forzado. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora: no todos van a entender esta transformación. Algunos te preferían más predecible, más reactivo, más disponible para confirmar sus expectativas. Cuando dejas de hacerlo, puede haber distancia. No porque hayas cambiado para peor, sino porque dejaste de traicionarte para encajar. Esa distancia duele al principio, pero también ordena. Te muestra qué vínculos se sostenían desde la autenticidad y cuáles desde la costumbre o la necesidad. Y aunque no lo busques, empiezas a sentir una soledad distinta. No la soledad del abandono, sino la soledad del criterio propio. Esa soledad es el precio de pensar por ti mismo, de sentir por ti mismo, de decidir sin pedir permiso interno a viejas voces que ya no te representan. Maquiavelo sabía que quien depende demasiado de la aprobación pierde margen de maniobra. Tú ahora estás recuperando ese margen, no para dominar, sino para no ser dominado. Y en esa recuperación hay una serenidad nueva. No eufórica, no grandilocuente, sino estable. Una serenidad que te permite mirar el futuro sin exigirle garantías. Ya no necesitas promesas absolutas para avanzar. Te basta con la claridad de tu intención y la confianza en tu capacidad de adaptación. Si algo no resulta, ajustarás. Si algo se rompe, aprenderás. Si algo termina, integrarás. Esa confianza no elimina el dolor, pero lo vuelve transitable. Y entonces la vida deja de sentirse como una prueba constante y empieza a sentirse como un proceso vivo, imperfecto, pero honesto. No estás aquí para hacerlo todo bien, estás aquí para hacerlo consciente. Y esa conciencia, sostenida en el tiempo, se convierte en sabiduría práctica. No la sabiduría que presume respuestas, sino la que sabe cuándo actuar y cuándo esperar. Cuándo hablar y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo retirarse sin culpa. Ese discernimiento es la síntesis de todo lo anterior. No nace de la teoría, nace de haberte quedado contigo en momentos donde antes habrías huido. De haber escuchado cuando antes habrías impuesto. De haber sentido cuando antes habrías racionalizado. Y desde ahí, sin que lo anuncies, empiezas a vivir de otra manera. Más sobria, más precisa, más real. Y aunque aún queden capas por integrar, ya no te asusta no tener el mapa completo, porque has aprendido algo esencial: mientras permanezcas presente, ningún camino te pierde del todo. Y en ese punto empiezas a notar algo todavía más sutil, algo que no se explica con facilidad pero se reconoce en el cuerpo. Ya no estás luchando todo el tiempo contra lo que es. Hay menos resistencia interna. Menos diálogo agresivo contigo mismo. Menos urgencia por corregirte. No porque hayas alcanzado una versión ideal, sino porque dejaste de tratarte como un proyecto defectuoso. Te miras con una honestidad más amable. Reconoces tus límites sin convertirlos en condenas. Reconoces tus capacidades sin inflarlas para sentirte seguro. Ese equilibrio cambia la forma en que te mueves por la vida. Ya no reaccionas con la misma velocidad ante cada estímulo. Hay un espacio, pequeño pero decisivo, entre lo que ocurre y lo que haces con eso que ocurre. En ese espacio vive tu libertad real. No la libertad de hacerlo todo, sino la libertad de elegir cómo responder. Y elegir cómo responder es una forma profunda de poder interior. No necesita imponerse, no necesita demostrarse. Simplemente está. Empiezas a darte cuenta de que muchas batallas que antes parecían inevitables eran opcionales. No porque no tuvieras razón, sino porque tu paz valía más que la victoria. Esta comprensión no te vuelve pasivo, te vuelve estratégico en el sentido más humano de la palabra. Actúas cuando importa. Callas cuando el ruido no aporta. Te retiras cuando insistir solo desgasta. Permaneces cuando huir sería más fácil pero menos honesto. Maquiavelo intuía que la fuerza más difícil de quebrar es la que no depende del impulso inmediato. Tú ahora estás cultivando esa fuerza. No se ve desde fuera, pero se siente dentro. Se siente cuando ya no necesitas explicar quién eres. Cuando dejas que tus actos, incluso tus silencios, hablen por ti.
en este estado empiezas a relacionarte distinto con el tiempo. El pasado deja de ser una carga que arrastras para castigarte y se convierte en una fuente de comprensión. No lo niegas, no lo glorificas, no lo usas como excusa. Lo integras. Ves tus errores como decisiones tomadas desde la conciencia que tenías entonces, no como pruebas de incapacidad eterna. Esa mirada te libera de la repetición inconsciente. Cuando entiendes por qué actuaste como actuaste, ya no necesitas seguir haciéndolo. El futuro, por su parte, pierde algo de su peso. Ya no lo miras como un juez que vendrá a evaluarte, sino como un terreno abierto donde aplicar lo que hoy estás aprendiendo. No sabes exactamente cómo se verá, y eso ya no te paraliza. Has aceptado que la incertidumbre no es un fallo del sistema, es parte del orden natural de estar vivo. Y cuando aceptas eso, el presente se vuelve más habitable. Más amplio. Más real. Empiezas a disfrutar pequeños momentos sin analizarlos. Una respiración profunda. Una conversación sincera. Un instante de silencio donde no pasa nada extraordinario, pero todo está en su lugar. Esos momentos no te prometen nada, y por eso son tan valiosos. No exigen, no presionan, no comparan. Simplemente son. Y tú estás ahí para vivirlos. Desde ese estar, tu diálogo interno cambia de tono. Ya no se trata de exigirte constantemente que seas más, mejor, más rápido. Empieza a aparecer una voz más clara, más firme, que no te empuja, te orienta. No te grita, te recuerda. Te recuerda lo que es importante para ti cuando el ruido externo intenta confundirte. Te recuerda que no todo merece tu energía. Que no toda opinión debe ser absorbida. Que no toda emoción necesita convertirse en acción. Aprendes a dejar pasar. A observar sin apropiarte. A sentir sin ahogarte en lo que sientes. Esa regulación interna no es frialdad, es madurez emocional. Es saber que puedes sentir intensamente sin perderte. Que puedes involucrarte sin desaparecer. Que puedes amar, crear, construir, sin sacrificarte por completo en el proceso. Y desde ahí, tu relación con el descanso también cambia. Ya no descansas solo cuando estás agotado, descansas como acto de cuidado. Entiendes que el cuerpo y la mente no son herramientas a exprimir, sino aliados a escuchar. Que forzarlos es pan para hoy y desgaste para mañana. Empiezas a permitirte pausas sin culpa. Momentos de no hacer, de no producir, de no demostrar. En esos espacios, algo se asienta. Algo se integra. No siempre sabes qué, pero lo sientes después, cuando reaccionas con más calma, cuando decides con más claridad, cuando confías sin necesidad de controlarlo todo. Y aquí surge una comprensión profunda, el control excesivo era una forma de miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Al soltar un poco ese control, no te vuelves descuidado, te vuelves más presente. Más atento a lo que realmente depende de ti y más dispuesto a soltar lo que no. Esa distinción te devuelve energía. Te devuelve enfoque. Te devuelve una sensación de coherencia interna que no depende de circunstancias externas. Y aunque aún habrá días de duda, de cansancio, de confusión, ahora los atraviesas distinto. Ya no los interpretas como retrocesos, sino como partes naturales del proceso. Sabes que no estás fallando por sentirte así. Estás viviendo. Y vivir incluye momentos de claridad y momentos de niebla. La diferencia es que ahora, incluso en la niebla, confías en tu capacidad para caminar despacio sin perderte del todo. Confías en que puedes detenerte, escuchar, reajustar. Confías en que no necesitas tener prisa para llegar a ti. Y mientras esta confianza silenciosa sigue creciendo, empiezas a intuir que aún hay una capa más profunda por explorar. Una que tiene que ver con cómo ejerces tu voluntad cuando ya no nace del miedo ni de la necesidad de validación, sino de una convicción tranquila que se construye desde dentro. Y es ahí donde tu voluntad empieza a transformarse. Ya no surge como una fuerza tensa que empuja contra la realidad, sino como una dirección interna que se afirma sin ruido. No necesita imponerse porque no está en guerra con nada. Simplemente sabe hacia dónde va. Esta forma de voluntad es distinta a la que conocías antes. Antes estaba cargada de urgencia, de comparación, de miedo a quedarte atrás. Ahora nace de una comprensión más serena, sabes lo que no quieres repetir, sabes lo que no te pertenece, sabes lo que te desordena por dentro. Y desde ese saber, eliges. No siempre con certeza absoluta,
pero sí con coherencia interna. Empiezas a notar que cuando actúas desde esa coherencia, incluso los errores pesan menos. No porque no duelan, sino porque no te traicionan. Hay una diferencia profunda entre equivocarte intentando ser fiel a ti y equivocarte por miedo a decepcionar o a perder aprobación. La primera te enseña. La segunda te desgasta. Maquiavelo comprendía que la voluntad sin claridad se vuelve violencia contra uno mismo. Tú ahora estás aprendiendo a ejercer la tuya sin romperte. A sostener una decisión sin rigidez. A cambiar de rumbo sin sentir que te anulas. Esta flexibilidad consciente te vuelve más fuerte, no más débil. Porque ya no dependes de un solo resultado para sentir que avanzas. Tu avance está en la forma en que decides, no solo en lo que consigues. Y eso cambia tu relación con el éxito. El éxito deja de ser una meta externa que te valida y se convierte en una consecuencia posible de vivir alineado. Puede llegar o no, puede tomar una forma distinta a la que imaginabas, y aún así no define tu valor. Esta comprensión te quita un peso enorme de encima. Ya no necesitas probar constantemente que estás en lo correcto. Te basta con sentir que estás siendo honesto contigo. Y esa honestidad se filtra en todo, en cómo hablas, en cómo escuchas, en cómo te comprometes, en cómo te retiras. Empiezas a decir que no con menos culpa. A decir que sí con más presencia. A aceptar que no puedes con todo sin convertir eso en una derrota personal. Tu energía deja de dispersarse intentando cumplir expectativas ajenas y se concentra en lo que realmente importa para ti. No porque seas egoísta, sino porque entiendes que una energía fragmentada no construye nada sólido. Esta concentración no es aislamiento, es criterio. Y el criterio es una forma madura de amor propio. Te permite estar con otros sin perderte. Acompañar sin cargar. Escuchar sin absorber. Ayudar sin salvar. Empiezas a ver con más claridad dónde termina tu responsabilidad y dónde empieza la del otro. Esa frontera, antes difusa, ahora se vuelve más nítida. Y con ella llega una paz nueva. No perfecta, no constante, pero real. Una paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de saber que estás respondiendo desde un lugar íntegro. Incluso en medio del caos, incluso en medio de decisiones difíciles, hay una parte de ti que permanece estable. Esa parte no grita, no se desespera, no necesita dramatizar. Observa, evalúa, actúa cuando corresponde. Y cuando no sabe qué hacer, espera sin castigarse. Esa espera consciente es una forma de sabiduría práctica. No es pasividad, es respeto por el proceso. Has aprendido que apresurar ciertas decisiones solo para calmar la ansiedad suele crear problemas más adelante. Ahora toleras mejor no saber. No porque te guste la incertidumbre, sino porque confías más en ti que en la ilusión de control. Y esa confianza se refleja incluso en tu cuerpo. Hay menos tensión innecesaria. Menos rigidez. Menos alerta constante. Tu respiración se vuelve más profunda. Tus movimientos más precisos. No te mueves tanto desde la reacción, sino desde la elección. Y cuando eliges, eliges completo. No a medias. No esperando que algo externo te confirme. Te comprometes con lo que decides, sabiendo que podrás corregir si es necesario. Esta actitud te devuelve dignidad interna. No la dignidad del orgullo, sino la dignidad tranquila de quien se hace cargo de su vida sin dramatizarla. Y desde ahí, empiezas a mirar tu historia con otros ojos. Ya no como una secuencia de aciertos y fallos, sino como un recorrido que te trajo hasta esta forma de estar. Incluso lo que antes llamabas errores ahora los ves como entrenamientos duros, a veces injustos, pero formativos. No los idealizas, no los repetirías, pero los comprendes. Y comprenderlos te libera de seguir peleando con ellos. Esa liberación no borra el pasado, pero lo coloca en su sitio. Ya no ocupa todo el espacio. Deja lugar para el presente. Un presente donde no necesitas correr para demostrar que vales, ni esconderte para protegerte. Simplemente estás. Y desde ese estar, tu voluntad se expresa con naturalidad. No empuja, orienta. No invade, sostiene. No se impone, persevera. Y aunque el camino siga teniendo tramos inciertos, ahora sabes algo fundamental. Mientras tu voluntad nazca de la escucha interna y no del miedo, incluso los desvíos tendrán sentido. Y esa comprensión, lenta pero profunda, abre la puerta a una última forma de calma. Una que no depende de lo que hagas, sino de cómo te relacionas con lo que no puedes cambiar todavía.
Y cuando llegas a ese punto, empiezas a relacionarte de otra manera con aquello que no se mueve, con lo que no responde a tus tiempos, con lo que permanece igual a pesar de tu esfuerzo. Antes, eso te desesperaba. Sentías que si algo no cambiaba era porque tú estabas fallando, porque no insistías lo suficiente, porque no encontrabas la estrategia correcta. Ahora, sin darte cuenta del todo, surge otra lectura: no todo lo inmóvil es un obstáculo. A veces es un límite que te está enseñando dónde dejar de empujar. Hay cosas que no ceden porque no están hechas para ceder, y entender eso no te debilita, te ordena. Te ahorra desgaste. Te devuelve energía que antes se perdía en luchas silenciosas contra la realidad. Empiezas a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, no como una idea mental, sino como una sensación corporal. Lo que depende de ti se siente activo, disponible, vivo. Lo que no, se siente rígido, opaco, cerrado. Y cuando aprendes a reconocer esa diferencia, tu calma deja de ser una postura y se vuelve una consecuencia natural. Ya no gastas tu fuerza intentando doblar lo que no se dobla. La rediriges hacia lo que sí puede crecer. Maquiavelo entendía que insistir en el frente equivocado es una forma lenta de derrota. Tú ahora estás aprendiendo a retirarte a tiempo sin sentir que pierdes. Retirarte no como huida, sino como reposicionamiento interno. Hay una inteligencia profunda en saber cuándo no es el momento, cuándo no es el lugar, cuándo no es la forma. Esa inteligencia no se aprende en libros, se aprende escuchando el desgaste. Escuchando el cuerpo cuando se tensa demasiado. Escuchando la mente cuando se repite sin avanzar. Escuchando la emoción cuando se vuelve resentimiento. En vez de ignorar esas señales, empiezas a respetarlas. Y al respetarlas, algo se suaviza dentro de ti. La vida deja de sentirse como un pulso constante entre ganar o perder, y empieza a sentirse como un proceso de ajuste continuo. Ajuste de expectativas. Ajuste de ritmos. Ajuste de mirada. Ya no exiges que todo encaje a la primera. Aceptas que algunas piezas necesitan tiempo, y otras simplemente no pertenecen al rompecabezas que estás armando ahora. Esta aceptación no es resignación. No te rindes ante la vida, te alineas con ella. Y alinearte no significa renunciar a tu deseo, significa comprender su profundidad real. Porque muchos de los deseos que antes te impulsaban no nacían de una convicción profunda, sino del miedo a quedarte atrás, a no ser suficiente, a no estar a la altura. Al soltar esa presión, tus deseos se vuelven más claros. Más simples. Más honestos. Ya no deseas para impresionar, deseas para construir algo que puedas sostener. Y sostener algo en el tiempo requiere calma. Requiere paciencia. Requiere una relación madura con la frustración. Ahora empiezas a tolerar mejor que las cosas no salgan como esperabas sin convertir eso en una narrativa interna, de fracaso. Entiendes que frustrarte no te define, es solo una emoción pasajera que informa, no sentencia. La escuchas, la atraviesas, la integras. No actúas desde ella, pero tampoco la niegas. Esa regulación emocional te da una estabilidad que antes parecía inalcanzable. No porque ya no sientas, sino porque ya no te pierdes en lo que sientes. Y desde esa estabilidad, tu mirada hacia los demás también cambia. Dejas de exigirles que llenen vacíos que ahora reconoces como tuyos. Dejas de esperar que te confirmen constantemente que vas bien. Empiezas a compartir desde la elección, no desde la necesidad. Eso vuelve tus vínculos más livianos, más reales. Hay menos drama, menos interpretación excesiva, menos lectura entre líneas. Dices lo que sientes con más claridad, escuchas sin preparar defensa. Y cuando hay distancia o incomprensión, ya no la vives como un ataque personal. Entiendes que cada persona está lidiando con su propio nivel de conciencia, con sus propias tensiones internas. Esta comprensión no te hace superior, te hace más compasivo. Contigo y con otros. Y en esa compasión aparece una forma nueva de descanso. No el descanso del cuerpo solamente, sino el descanso de la mente que deja de pelear con lo inevitable. Descansas cuando aceptas que no todo tiene que resolverse hoy. Que no todo depende de ti. Que no todo es urgente. Ese descanso te devuelve presencia. Y desde la presencia, empiezas a percibir la vida con más nitidez. Los detalles. Los silencios. Las pequeñas decisiones que, sumadas, construyen tu rumbo. Ya no necesitas grandes gestos para sentir que avanzas. Un ajuste interno basta. Una conversación honesta. Una renuncia consciente.
Un acto pequeño pero alineado. Y aunque aún haya momentos donde la duda vuelva a tocar la puerta, ahora la recibes distinto. No como una amenaza, sino como una señal de que estás creciendo hacia algo que todavía no dominas del todo. La duda deja de ser un freno y se convierte en un recordatorio de humildad. Te recuerda que sigues aprendiendo, que sigues vivo, que no estás petrificado en certezas que ya no te sirven. Y mientras sigues caminando con esta comprensión más amplia, empiezas a intuir algo profundo y silencioso. Hay una calma que no se fabrica, solo se permite. Una calma que aparece cuando dejas de pedirle a la vida que sea distinta para poder estar en paz, y empiezas a construir esa paz desde la forma en que eliges mirar, sentir y responder. Y esa calma, una vez reconocida, ya no se pierde del todo. Solo espera a que vuelvas a ella cada vez que te distraes del camino. Y cuando vuelves a esa calma, te das cuenta de que no es un estado elevado ni permanente, es una base. Una base desde la cual todo lo demás se mueve con menos fricción. Ya no la buscas como quien persigue algo externo, la reconoces como un lugar interno al que puedes regresar. No siempre de inmediato, no siempre con facilidad, pero sabes que existe. Y ese saber cambia tu relación con los momentos difíciles. Cuando algo se desordena, cuando una noticia te sacude, cuando una decisión te pesa más de lo esperado, ya no sientes que todo tu mundo se derrumba. Sientes el impacto, sí, pero no te pierdes dentro de él. Hay una parte de ti que observa sin huir. Una parte que respira mientras el resto se agita. Esa parte no te salva del dolor, pero te impide convertirlo en caos. Empiezas a comprender que la estabilidad no es ausencia de movimiento, es capacidad de adaptación consciente. Y adaptarte conscientemente no significa renunciar a lo que eres, significa ajustar la forma sin traicionar el fondo. Maquiavelo intuía que quien no sabe adaptarse queda atrapado en su propia rigidez. Tú ahora estás aprendiendo a moverte sin perderte. A cambiar sin romperte. A sostenerte incluso cuando el terreno no es firme. Esa habilidad no se nota desde fuera, pero por dentro te da una seguridad distinta. No la seguridad del control, sino la seguridad de saber que puedes atravesar lo incierto sin desaparecer en el intento. Y desde ahí, tu relación con el error cambia todavía más. Ya no lo vives como una amenaza a tu identidad, sino como una corrección necesaria del rumbo. El error deja de ser personal. Es información. Es ajuste. Es aprendizaje en movimiento. Cuando algo no sale, en lugar de preguntarte qué hiciste mal como juicio, empiezas a preguntarte qué puedes entender mejor. Esa pregunta abre espacio. Espacio para la reflexión sin castigo. Espacio para el crecimiento sin violencia interna. Espacio para mejorar sin humillarte. Este cambio parece pequeño, pero transforma profundamente tu diálogo interno. La voz que antes te presionaba ahora te acompaña. No te empuja desde el miedo, te orienta desde la experiencia. Y cuando esa voz aparece, la reconoces como aliada, no como enemiga. Sabes que no siempre tendrá respuestas claras, pero confías en su intención. Esa confianza en tu diálogo interno te vuelve más coherente en tus acciones. Ya no haces cosas solo porque puedes o porque otros esperan que las hagas. Haces lo que tiene sentido para ti en este momento, aunque no sea perfecto, aunque no sea definitivo. Has entendido que la vida no se decide de una vez, se decide en pequeñas elecciones repetidas. Y esas elecciones, cuando nacen de la calma y no de la urgencia, construyen algo sólido. No espectacular, pero sostenible. Empiezas a valorar más la continuidad que el impacto. Más la coherencia que la intensidad. Más la verdad que la apariencia. Eso te vuelve menos reactivo a la opinión ajena. No porque no te importe, sino porque ya no define tu dirección. Escuchas, consideras, filtras. Tomas lo que sirve, sueltas lo que no. Sin resentimiento. Sin necesidad de convencer. Entiendes que cada persona ve el mundo desde su propio nivel de conciencia y desde sus propias heridas. No te tomas todo como algo personal. Esa distancia emocional te libera. Te permite estar presente sin cargar con lo que no te corresponde. Y en esa libertad empiezas a sentir algo que antes parecía lejano, una forma de serenidad activa. No es pasividad, no es indiferencia. Es una serenidad que actúa cuando debe, que se mueve cuando es necesario, pero que no se desordena por dentro con cada cambio externo. Desde ahí, incluso el silencio adquiere otro valor. Ya no lo llenas compulsivamente. Aprendes a quedarte en él. A escuchar lo que surge cuando no hay distracción. A notar pensamientos sin seguirlos.
A sentir emociones sin dramatizarlas. Ese silencio no está vacío, está lleno de información sutil. Te muestra que partes de ti están en paz y cuáles todavía piden atención. Y en lugar de forzar respuestas, les das tiempo. Sabes que algunas comprensiones llegan cuando dejas de perseguirlas. Esa paciencia contigo mismo se convierte en una forma profunda de respeto. Respeto por tu proceso. Respeto por tu límite. Respeto por tu humanidad. Ya no te exiges estar siempre bien, siempre claro, siempre fuerte. Te permites estar cansado sin rendirte. Confundido sin paralizarte. Vulnerable sin desmoronarte. Esa permisividad no te vuelve débil, te vuelve real. Y desde lo real, tu fuerza es más estable. No depende del ánimo del día. No depende de la validación externa. No depende de resultados inmediatos. Es una fuerza que se construye en el tiempo, en la repetición consciente de volver a ti cada vez que te dispersas. Volver a tu respiración. Volver a tu criterio. Volver a tu intención más honesta. Y cada vez que vuelves, algo se afianza. Algo se ordena. Algo se integra. No lo anuncias, no lo exhibes, simplemente lo encarnas. Y mientras sigues caminando desde este lugar más centrado, empiezas a comprender que la confianza en ti no es una emoción constante, es una práctica diaria. Una práctica hecha de pequeñas decisiones silenciosas. De pausas antes de reaccionar. De límites puestos sin agresión. De avances sin prisa. De descansos sin culpa. De silencios sin miedo. Y esa práctica, sostenida en el tiempo, va creando una base tan sólida que incluso cuando la duda regresa, ya no te arrastra. La reconoces, la escuchas, la colocas en su sitio. Sabes que no es el enemigo, pero tampoco el guía. El guía ahora es algo más profundo. Una comprensión tranquila de quién eres cuando no estás tratando de ser otra cosa. Y desde ahí, sin que lo fuerces, empiezas a vivir con una autoridad interna que no necesita imponerse. Solo estar presente. Y esa autoridad interna comienza a sentirse como un eje. No un punto rígido, sino un centro flexible desde el cual todo se ordena. Cuando algo te sacude, no te fragmenta del todo. Cuando algo te entusiasma, no te desborda. Hay un equilibrio nuevo que no depende de que las cosas salgan como esperas, sino de que tú permanezcas conectado contigo. Antes confundías intensidad con verdad. Pensabas que si algo no te movía fuerte, no valía la pena. Ahora empiezas a notar que lo verdadero muchas veces se manifiesta sin ruido. Se siente más como una certeza suave que como una emoción explosiva. Y esa certeza suave es más confiable. Dura más. Te acompaña incluso cuando el ánimo baja. Desde ahí, tu forma de pensar también se transforma. Ya no giras en círculos intentando anticiparlo todo. Entiendes que pensar no es controlar, es aclarar. Y aclarar no siempre implica llegar a una conclusión inmediata. A veces implica dejar una pregunta abierta sin ansiedad. Confiar en que no responder ahora no es perder tiempo, es respetar el proceso interno. Maquiavelo comprendía que la mente que quiere dominarlo todo termina siendo dominada por su propia urgencia. Tú ahora estás soltando esa urgencia. No porque hayas renunciado a comprender, sino porque has entendido que la comprensión real llega cuando hay espacio. Empiezas a pensar menos, pero mejor. Menos ruido mental, más discernimiento. Menos escenarios imaginarios, más atención a lo que realmente está ocurriendo. Y eso te devuelve presencia. Presencia en conversaciones. Presencia en decisiones. Presencia incluso en momentos incómodos. Ya no estás siempre un paso adelante o un paso atrás. Estás aquí. Y estar aquí cambia la forma en que te relacionas con tu propio valor. Antes lo medías en función de resultados, de reconocimiento, de comparación. Ahora empiezas a sentir que tu valor no sube ni baja con cada evento. Se expresa en cómo eliges actuar cuando nadie mira. En cómo te hablas cuando fallas. En cómo sostienes un límite aunque incomode. Esa coherencia silenciosa se vuelve tu verdadera fortaleza. No te hace invencible, te hace íntegro. Y la integridad, aunque no siempre es cómoda, siempre es estable. Desde ahí, empiezas a notar que ya no necesitas tanto ruido externo para sentirte vivo. No buscas constantemente distracciones para tapar el vacío, porque el vacío ya no te asusta. Has aprendido a habitarlo. A escuchar lo que emerge cuando no llenas cada espacio.
Y lo que emerge no siempre es agradable, pero es auténtico. Pensamientos que piden ser revisados. Emociones que necesitan ser sentidas. Decisiones postergadas que reclaman honestidad. En lugar de huir, te quedas. Y quedarte contigo en esos momentos es una de las formas más profundas de confianza. No confías porque todo esté bien, confías porque sabes que puedes estar contigo incluso cuando no lo está. Esa capacidad te vuelve menos dependiente de circunstancias externas. No porque no te importen, sino porque ya no determinan tu centro. Puedes disfrutar cuando las cosas fluyen sin aferrarte. Puedes atravesar dificultades sin colapsar. Has desarrollado una estabilidad que no es rigidez, es raíz. Y una raíz profunda no evita las tormentas, pero impide que el árbol sea arrancado. Esta metáfora empieza a sentirse real en tu vida cotidiana. En cómo manejas el cansancio. En cómo enfrentas un conflicto. En cómo tomas decisiones sin necesidad de aprobación inmediata. No todo sale perfecto, pero ya no te juzgas con la misma dureza. Has entendido que la exigencia constante no te hacía más fuerte, solo más tenso. Ahora eliges una disciplina distinta, la disciplina de escucharte. Escucharte cuando el cuerpo pide pausa. Escucharte cuando algo no se siente alineado. Escucharte incluso cuando lo que escuchas no coincide con lo que otros esperan de ti. Esa escucha no te aísla, te define. Y al definirte, empiezas a moverte con más claridad. Sabes que batallas no valen tu energía. Sabes que compromisos sí merecen tu presencia. Sabes cuándo insistir y cuándo soltar sin resentimiento. Esta claridad no elimina la duda, pero la pone en su lugar. La duda ya no te paraliza, te afina. Te obliga a revisar, a ajustar, a no actuar desde el piloto automático. Y eso te vuelve más consciente. Más preciso. Más humano. Empiezas a vivir con menos dramatismo interno. Las emociones siguen apareciendo, pero ya no las conviertes en historias que te definen. Son experiencias que pasan por ti, no sentencias sobre quién eres. Esa distancia saludable te da libertad emocional. Te permite sentir sin ahogarte. Pensar sin obsesionarte. Actuar sin violencia interna. Y poco a poco, sin grandes anuncios, la vida empieza a sentirse más simple. No más fácil, pero más clara. Menos ruido, más sentido. Menos lucha, más dirección. No porque tengas todas las respuestas, sino porque has aprendido a confiar en tu capacidad de atravesar las preguntas. Y esa confianza, profunda y silenciosa, no se impone. Se cultiva. Se practica. Se fortalece cada vez que eliges permanecer fiel a lo que sientes verdadero, incluso cuando nadie lo valida de inmediato. Y mientras sigues caminando desde esta coherencia tranquila, empieza a revelarse una comprensión final, una que no tiene que ver con hacer más, sino con soltar la necesidad de demostrar quién eres. Porque cuando dejas de demostrar, simplemente empiezas a ser. Y en ese ser que ya no necesita demostrarse, aparece una quietud distinta. No es inactividad, es presencia asentada. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te robaban energía tenían un origen común. La necesidad de probar algo, de justificarte, de sostener una imagen. Al soltar esa carga, tu energía se redistribuye. Ya no se va en defenderte de interpretaciones ajenas ni en anticipar juicios que quizá nunca lleguen. Se queda contigo. Y cuando la energía se queda contigo, la vida se vuelve más manejable. No porque desaparezcan los retos, sino porque ya no los enfrentas desde el agotamiento previo. Te descubres actuando con una sobriedad nueva. No exageras tus logros, no dramatizas tus tropiezos. Hay una proporción más justa entre lo que ocurre y la importancia que le das. Esa proporción es una forma profunda de sabiduría cotidiana. Maquiavelo entendía que quien exagera todo termina perdiendo criterio. Tú ahora estás recuperando el tuyo. No necesitas que cada día sea decisivo. No necesitas que cada decisión sea definitiva. Has comprendido que la vida se construye en acumulación, no en golpes de efecto. Y eso te da una paciencia distinta. Una paciencia que no es espera pasiva, sino constancia sin ansiedad. Sigues avanzando, pero sin urgencia. Sigues creando, pero sin forzarte. Sigues aprendiendo, pero sin humillarte por no saberlo todo. Esa forma de estar contigo te vuelve más confiable para ti mismo. Empiezas a cumplirte. No grandes promesas, sino pequeños compromisos. Descansar cuando lo necesitas.
Decir la verdad cuando incomoda. Parar cuando algo no está alineado. Continuar cuando sabes que rendirte sería traicionarte. Esos actos, aparentemente simples, construyen una autoestima silenciosa. No la que se alimenta de elogios, sino la que se fortalece con coherencia. Y cuando esa autoestima madura, tu relación con el fracaso cambia todavía más. El fracaso ya no es una amenaza a tu identidad, es una experiencia dentro de un proceso más amplio. No te defines por un resultado. Te defines por tu manera de responder después. Por cómo integras lo aprendido. Por cómo ajustas sin resentimiento. Esa actitud te vuelve menos defensivo. Puedes escuchar críticas sin cerrarte. Puedes reconocer errores sin derrumbarte. Puedes cambiar de rumbo sin sentir que te anulas. Y desde ahí, tus decisiones empiezan a tener un peso distinto. No porque sean perfectas, sino porque nacen de un lugar más honesto. Ya no decides para escapar de una sensación incómoda, decides para construir algo que puedas sostener. Eso se nota en tu forma de trabajar, de vincularte, de habitar tus días. Hay menos dispersión. Menos impulsividad. Menos promesas que no estás dispuesto a cumplir. Y más presencia en lo que eliges hacer. Empiezas a valorar la profundidad por encima de la cantidad. Mejor pocas cosas bien elegidas que muchas hechas desde la confusión. Esta claridad no te vuelve rígido. Te vuelve selectivo. Y ser selectivo no es cerrarte, es cuidar tu energía. Entiendes que no todo merece tu atención, que no toda oportunidad es para ti, que no toda batalla vale la pena. Esa selección consciente te da una libertad que antes no tenías. La libertad de decir no sin culpa. La libertad de decir sí sin miedo. La libertad de cambiar sin justificarse en exceso. Y con esa libertad, algo se suaviza en tu interior. Ya no estás siempre en guardia. Ya no anticipas ataques. Ya no interpretas cada silencio como rechazo. Has aprendido a no tomarte todo como algo personal. A diferenciar lo que es tuyo de lo que pertenece al otro. Esa diferenciación te da descanso mental. Descanso de la sobreinterpretación. Descanso del análisis constante. Descanso de la necesidad de tener razón. Y en ese descanso, tu percepción se vuelve más clara. Ves mejor. Escuchas mejor. Sientes mejor. No porque te hayas vuelto más sensible, sino porque ya no estás saturado. Tu mente tiene espacio para observar sin distorsionar. Tu cuerpo tiene espacio para sentir sin tensarse de inmediato. Tus emociones tienen espacio para expresarse sin tomar el control. Ese equilibrio no se logra de una vez, se cultiva. Día a día. Elección tras elección. Y aunque habrá momentos en los que vuelvas a perderte, ahora sabes algo fundamental, perderte no es fracasar, es parte del movimiento. Lo importante no es no perderse nunca, sino recordar que puedes volver. Volver a tu centro. Volver a tu criterio. Volver a tu respiración. Volver a esa calma base que no depende de condiciones externas. Esa posibilidad de volver te da una seguridad profunda. No la seguridad de que todo saldrá bien, sino la seguridad de que sabrás cómo estar contigo pase lo que pase. Y esa seguridad, cuando se integra de verdad, transforma la forma en que miras la vida. Ya no la ves como algo que tienes que conquistar ni como algo de lo que tienes que defenderte. La ves como un terreno de experiencia donde cada etapa tiene su sentido, incluso las que no entiendes del todo todavía. Desde esa mirada, la confianza en ti deja de ser un objetivo y se convierte en un efecto secundario. Un efecto de haberte escuchado. De haberte respetado. De haberte quedado cuando antes habrías huido. Y mientras esa confianza se asienta, silenciosa pero firme, empieza a abrirse una última comprensión. Una que no tiene que ver con controlar tu camino, sino con reconciliarte con el hecho de que no todo está en tus manos, y aún así, puedes caminar con dignidad y calma. Y al reconciliarte con eso que no está en tus manos, ocurre algo profundamente liberador. Dejas de pelear con la realidad como si fuera un adversario personal. Comprendes, poco a poco, que muchas cosas no responden a tu esfuerzo ni a tu intención, y que insistir en controlarlas solo te aleja de ti. Esta comprensión no te vuelve indiferente, te vuelve más lúcido. Empiezas a invertir tu energía donde realmente tiene sentido, en tu actitud, en tu criterio, en tu forma de responder. Lo demás puede moverse o no, cambiar o permanecer igual, y tú sigues estando ahí, presente, entero. Antes creías que aceptar era rendirse.
Ahora ves que aceptar es ver con claridad. Es dejar de gastar fuerza en negar lo evidente para poder actuar con inteligencia dentro de lo posible. Maquiavelo entendía que quien no reconoce los límites termina prisionero de ellos. Tú ahora los reconoces sin resignarte, los integras sin dramatizarlos. Y eso te da margen. Margen para moverte con dignidad incluso en escenarios que no elegiste. Margen para conservar tu calma incluso cuando las circunstancias no son ideales. Empiezas a notar que hay una forma de libertad que no depende de tener opciones infinitas, sino de saber elegir bien dentro de las opciones reales. Esa libertad es más sobria, menos romántica, pero mucho más sólida. No promete euforia, ofrece estabilidad. No promete control, ofrece coherencia. Y esa coherencia te acompaña incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Ya no te derrumbas porque algo falla. Te ajustas. Ya no te aferras a una sola narrativa sobre cómo deben ser las cosas. Te permites revisar. Cambiar. Replantear. Sin sentir que eso te quita valor. Has entendido que la rigidez era una forma de miedo, y que soltarla no te hace débil, te hace más habitable por dentro. Esta habitabilidad interna se siente como espacio. Espacio mental para no reaccionar de inmediato. Espacio emocional para sentir sin ahogarte. Espacio físico para respirar sin tensión constante. Ese espacio no aparece por casualidad, aparece porque dejaste de llenarlo con exigencias innecesarias. Ya no te impones ser de una manera fija. Te permites ser un proceso. Y ser un proceso implica aceptar que habrá momentos de avance y momentos de repliegue. Momentos de claridad y momentos de confusión. Antes veías la confusión como un problema que había que eliminar. Ahora la reconoces como una fase natural cuando algo nuevo está gestándose. No te desesperas por entenderlo todo ya. Confías en que la comprensión llegará cuando esté madura. Mientras tanto, sigues viviendo. Sigues actuando con lo que sabes hoy, no con lo que te gustaría saber mañana. Esa humildad práctica te vuelve más humano contigo mismo. Ya no te castigas por no tener todas las respuestas. Te haces cargo de las preguntas sin convertirlas en cargas. Y desde ahí, incluso la paciencia adquiere otro significado. Ya no es aguantar, es sostener. Sostenerte mientras algo se ordena. Sostener una incomodidad sin convertirla en crisis. Sostener una espera sin llenarla de ansiedad. Esa capacidad de sostén es una de las formas más profundas de madurez. No se nota, no se aplaude, pero transforma tu vida desde dentro. Empiezas a sentir que puedes confiar en tu proceso incluso cuando no lo entiendes del todo. Que no necesitas estar seguro para seguir. Que no necesitas garantías para avanzar con dignidad. Esa confianza no es ciega, es encarnada. Nace de haber atravesado momentos difíciles sin perderte por completo. De haber vuelto a ti una y otra vez. De haberte demostrado, con hechos pequeños pero constantes, que puedes estar contigo incluso cuando la vida se vuelve incierta. Y desde esa base, algo se relaja profundamente. Dejas de exigirte ser invulnerable. Dejas de creer que dudar te invalida. Dejas de pensar que descansar es fallar. Comprendes que tu valor no está en la intensidad con la que resistes, sino en la honestidad con la que te habitas. Esa honestidad se vuelve tu brújula. No te dice exactamente a dónde ir, pero te dice cuando te estás alejando de ti. Y esa señal, cuando aprendes a escucharla, vale más que cualquier plan rígido. Porque te permite corregir sin romperte. Ajustar sin culparte. Continuar sin perderte. Y aunque el mundo siga siendo impredecible, aunque las circunstancias cambien, aunque no todo dependa de ti, ahora sabes algo esencial, puedes caminar sin endurecerte. Puedes decidir sin violentarte. Puedes avanzar sin traicionarte. Esa forma de estar en la vida no elimina la incertidumbre, pero la vuelve habitable. No elimina la duda, pero la integra. No elimina el miedo, pero lo pone en su lugar. Y desde ahí, sin promesas grandiosas ni finales cerrados, empiezas a vivir con una calma que no necesita ser explicada. Solo practicada, una y otra vez, cada vez que eliges no dudar de ti incluso cuando el camino aún no está del todo claro. Y al practicar esa calma una y otra vez, empiezas a notar cambios sutiles en tu manera de relacionarte con el tiempo. Antes vivías como si todo tuviera que resolverse ya, como si cada instante fuera decisivo y cada pausa fuera desperdicio. Ahora empiezas a comprender que el tiempo no es enemigo ni aliado, simplemente es. Y desde esa comprensión, tu relación con la espera cambia.
Esperar ya no es sufrir, ni llenarse de ansiedad, ni correr tras algo que parece escapar. Esperar se vuelve un acto consciente, un espacio donde puedes observar sin intervenir, donde puedes escuchar sin forzar, donde puedes crecer mientras las circunstancias maduran a su propio ritmo. La paciencia deja de ser un esfuerzo para convertirse en un acompañamiento de ti mismo y de la vida. Empiezas a sentir que cada decisión, cada acción, cada pausa, tiene su valor porque está alineada con tu conciencia y no con la urgencia externa. Y al vivir así, notas que tu diálogo interno también se suaviza. Las palabras que antes eran críticas se vuelven preguntas, sugerencias, observaciones. Ya no te castigas por sentir miedo, por dudar, por equivocarte. Más bien te hablas con la claridad y la honestidad que antes reservabas solo para los demás. Esa transformación interna tiene un efecto profundo en tu entorno. Descubres que la calma que practicas se refleja en tus relaciones. No se trata de imponer tranquilidad ni de fingir serenidad, sino de que tu presencia deja espacio para que otros también se habiten. Dejas de reaccionar de manera automática ante la tensión ajena y empiezas a responder desde un lugar más consciente. Esa consciencia te permite actuar con claridad, sin perder tu centro. Empiezas a darte cuenta de que muchas de las dificultades que encontrabas en otros no eran obstáculos externos, sino reflejos de tu propio estado interior. Mientras más integrado estás contigo, más fácil resulta reconocer la diferencia entre lo que es tu responsabilidad y lo que no lo es. Esa distinción no es fría ni distante, es práctica y liberadora. Te enseña a conservar energía, a elegir tus batallas, a sostener tus compromisos con una calma profunda y a soltar aquello que no puedes controlar sin culpa ni miedo. Al hacer esto, notas cómo tu sentido de autoridad interna se vuelve más estable. Ya no depende de aprobación, de resultados inmediatos ni de la percepción de otros. Nace de la coherencia entre tu sentir, tu pensar y tu actuar. Esa coherencia silenciosa te permite sostener decisiones complejas sin paralizarte en análisis infinitos. Y también te permite cambiar de rumbo sin sentirte traidor de ti mismo. Empiezas a comprender que la vida no se trata de ser inquebrantable, sino de ser íntegro. No se trata de eliminar la duda, sino de integrarla como una señal de que sigues vivo y consciente. Esa integración transforma la manera en que percibes los desafíos. Lo que antes era motivo de ansiedad, ahora se convierte en oportunidad de reafirmar tu presencia interna. La incertidumbre deja de ser amenaza, se convierte en terreno de entrenamiento para tu claridad y tu paciencia. Y a medida que avanzas en este aprendizaje, descubres que incluso el error y la equivocación tienen un papel fundamental. Ya no los vives como fracasos que te definen, sino como retroalimentación valiosa. Cada error es una oportunidad de conocerte mejor, de afinar tu juicio, de ajustar tu camino sin perder la calma. Esa visión te libera de la presión de la perfección y te permite vivir con mayor autenticidad. Cada acción deja de ser un intento por impresionar o demostrar, y se vuelve una expresión de tu coherencia interna. Así, la vida cotidiana empieza a transformarse. Los pequeños actos adquieren peso porque se realizan con intención y presencia. Las relaciones se vuelven más genuinas porque no estás buscando aprobación constante. Los momentos de soledad se vuelven nutritivos porque ya no los llenas de miedo ni culpa, sino de escucha profunda y honestidad contigo mismo. Y en medio de todo esto, comienzas a percibir la unidad entre tus elecciones, tus emociones, tu mente y tu cuerpo. Ya no hay fragmentación. Ya no hay lucha interna constante. La calma que practicas se extiende como un hilo que conecta todo, y desde ese hilo, cada instante, por pequeño que parezca, tiene un sentido más profundo. No un sentido impuesto, sino un sentido emergente de tu coherencia interna. Esa coherencia te permite sostener la incertidumbre sin angustia, sentir la emoción sin ser arrastrado, actuar sin imponerte ni perder tu centro. Es una fuerza silenciosa, persistente, que no se exhibe pero se siente en cada respiración, en cada pausa, en cada mirada, en cada decisión tomada con integridad. Y mientras sigues caminando con esta práctica, empiezas a comprender algo aún más profundo, que el verdadero poder no está en controlar los eventos, sino en mantener la armonía interna mientras todo a tu alrededor cambia. Esa armonía no es rígida, no es estática, no es indulgente. Es alerta, consciente, flexible y compasiva. Te permite sostener tu camino sin perder la serenidad, y al mismo tiempo, observar a los demás sin exigirles que sean como deseas. Empiezas a notar cómo esa forma de habitar tu vida, pausada y firme, afecta todo lo que tocas. Tu presencia se vuelve un punto de equilibrio. Tu energía, menos dispersa. Tus decisiones, más claras. Tus emociones, más integradas.
Y en esa integración descubres que el descanso no es un lujo ni un escape, sino una parte fundamental del movimiento consciente. Descansar se convierte en una herramienta de claridad, no de evasión. Y cuando te permites descansar, te permites también sentir la vida en toda su complejidad sin miedo. Te permites observar tus propios ritmos, tus propios tiempos, tus propios límites. Descubres que soltar no es perder, sino crear espacio. Espacio para aprender. Espacio para crecer. Espacio para amar sin ansiedad. Espacio para vivir sin urgencia. Y en ese espacio, la confianza en ti mismo se vuelve algo tangible. No depende de circunstancias externas, no depende de aplausos ni de reconocimiento. Nace de haberte demostrado una y otra vez que puedes sostenerte, que puedes escucharte, que puedes volver a tu centro incluso cuando el caos llega. Esa confianza silenciosa es profunda y estable. No necesita validación, no se tambalea ante la duda. Es un refugio al que siempre puedes regresar, un ancla que te sostiene sin encadenarte. Y desde esa ancla, empiezas a notar algo aún más liberador, puedes mirar tu propia historia sin juzgarla. Puedes ver tus errores, tus tropiezos, tus elecciones equivocadas y reconocerlos como parte del proceso. Puedes comprender tus decisiones pasadas sin castigarte, e incluso empezar a integrar lo que antes rechazabas. Esa integración abre un horizonte de paz interna que no depende de que nada externo cambie, sino de cómo eliges habitar tu vida ahora, con honestidad, calma y presencia. Y mientras caminas en ese horizonte, percibes que cada paso, por pequeño que parezca, tiene un significado profundo porque surge de tu coherencia y no de la prisa, de tu observación y no de la reacción, de tu confianza y no del miedo. Esa comprensión, aunque silenciosa y discreta, se siente como un renacimiento continuo de ti mismo. Una forma de existir que no depende de circunstancias, sino de tu manera de estar, de tu manera de sostener, de tu manera de fluir con lo que es, sin perder tu centro ni tu dignidad. Y en esa forma de fluir, descubres que no hay final ni destino definitivo, solo la práctica continua de volver a ti, de sostenerte, de confiar, de mirar, de sentir y de actuar desde un lugar que cada vez se vuelve más profundo, más estable, más humano y más libre. Y mientras continúas caminando desde este lugar de quietud activa, empiezas a percibir una dimensión más amplia de tu propia existencia. Antes, tu mirada se concentraba en resultados inmediatos, en metas visibles, en victorias externas que medían tu valía. Ahora comprendes que la verdadera medida no está en lo que logras, sino en cómo habitas el camino. Cada instante, incluso los que parecen insignificantes, se convierte en un terreno de práctica para tu coherencia interna. Observa cómo respiras, cómo se siente tu cuerpo al sostener un pensamiento, cómo reaccionas ante emociones que antes te desbordaban. Cada una de estas experiencias es un espejo que te muestra la relación que tienes contigo mismo. Y en ese espejo, aprendes a ver sin juzgar, a reconocer sin condenar, a integrar sin forzar. Esta integración te enseña algo fundamental: la vida no espera a que estés listo para ella, pero siempre te ofrece la oportunidad de responder desde tu centro. Y responder desde tu centro no significa tener todas las respuestas ni controlar los resultados. Significa actuar con la presencia y la claridad que tu conciencia permite en cada momento. Esa forma de actuar transforma tu percepción de los desafíos. Lo que antes parecía amenazante, ahora se percibe como un terreno donde puedes desplegar tu discernimiento y tu paciencia. Lo que antes te desestabilizaba, ahora es un estímulo para reafirmar tu coherencia. Lo que antes generaba ansiedad, ahora es un recordatorio de que puedes sostener la incertidumbre sin perder tu eje. Y en medio de esta práctica, descubres que tu diálogo interno cambia de tono. Ya no te criticas con dureza por dudar, por equivocarte o por sentir miedo. Ahora te hablas como un acompañante, como alguien que observa sin prisas, que guía sin imposiciones, que reconoce la complejidad de tus experiencias sin simplificarlas en términos de bueno o malo. Esa transformación interna se refleja en tu manera de relacionarte con los demás. Tus interacciones ya no dependen de aprobación ni de defensas automáticas. Puedes escuchar sin reaccionar de inmediato. Puedes responder sin imposiciones. Puedes sostener límites sin culpa ni agresión. Esa forma de estar contigo mismo genera una presencia serena que se percibe, aunque no se proclame. Y desde esa presencia, empiezas a ver cómo tu energía se reorganiza naturalmente. Lo que antes se dispersaba en preocupaciones, juicios y comparaciones, ahora se concentra en lo que realmente importa: tu percepción, tu intención, tu capacidad de elegir conscientemente. Y al hacerlo, notas que tu sentido de autoridad interna no es dominante ni rígido, es flexible, firme y compasivo. Ya no necesitas demostrar poder ni imponerte,
Porque tu fuerza proviene de la coherencia con tu ser más profundo. Esa fuerza se expresa en cada decisión tomada con honestidad, en cada palabra pronunciada desde la claridad, en cada pausa que eliges sin miedo. Y mientras desarrollas esta autoridad interna, comienzas a percibir que la duda, lejos de ser enemiga, se convierte en una herramienta. La duda ya no te paraliza, sino que te afina. Te enseña a revisar, a reconsiderar, a ajustar tu rumbo sin perder tu centro. Te recuerda que la vida no se trata de certezas absolutas, sino de respuestas conscientes a preguntas que pueden cambiar con el tiempo. Esa relación con la duda te permite vivir con menos rigidez, con más apertura y con una aceptación profunda de lo que no controlas. Empiezas a experimentar que la aceptación no es resignación, sino alineamiento. Alineamiento con tu propia naturaleza, con tus ritmos, con tu capacidad de responder. Descubres que puedes sostener la incomodidad sin violencia, que puedes atravesar la incertidumbre sin perder tu estabilidad, que puedes sentir miedo sin que éste decida por ti. Y mientras integras esta comprensión, tu percepción del descanso y la pausa también cambia. Descansas sin culpa, porque entiendes que descansar no es detenerse, sino reponerse para actuar con presencia. Cada pausa se convierte en un momento de reconexión contigo mismo, en un espacio donde tu mente se aclara, tu cuerpo se regenera y tu conciencia se asienta. Y esa reconexión cotidiana se transforma en una práctica silenciosa, constante y transformadora. Poco a poco, descubres que tus hábitos mentales y emocionales comienzan a alinearse con esta nueva forma de habitar la vida. Ya no reaccionas automáticamente a cada estímulo. Puedes elegir tu enfoque, tu respuesta, tu acción. Puedes priorizar lo que alimenta tu centro y soltar lo que lo dispersa. Y al hacerlo, te vuelves menos dependiente de circunstancias externas para sentir estabilidad. Tu bienestar deja de ser un efecto de condiciones ideales y se convierte en una consecuencia natural de tu coherencia interna. Esta coherencia, practicada día a día, se manifiesta en una claridad profunda que no se impone, no se alardea, simplemente es. Empiezas a distinguir con precisión qué merece tu atención y qué no, qué es auténtico y qué es apariencia, qué es importante y qué es accesorio. Y esa distinción te permite moverte por la vida con un ritmo propio, un ritmo que no se basa en la urgencia ni en la comparación, sino en tu propia medida y necesidad. Ese ritmo interno transforma tu relación con los logros y con los fracasos. Lo que antes era motivo de ansiedad o orgullo exagerado, ahora se percibe como un fenómeno transitorio, una manifestación que atraviesa tu conciencia sin alterar tu centro. Cada logro se integra sin inflarte, cada error se integra sin hundirte. Y en esa integración aparece un sentido de dignidad silenciosa, una fortaleza que no requiere demostración externa, una confianza que no depende de circunstancias, sino de la práctica constante de habitarte con honestidad. Y mientras este proceso se profundiza, empiezas a comprender algo más sutil y poderoso, que la verdadera libertad no está en cambiar todo a tu alrededor, sino en permanecer íntegro y atento mientras el mundo cambia. Esa libertad no es un impulso de escapar ni de imponer, es una flexibilidad consciente que te permite adaptarte sin traicionarte, que te permite fluir sin perder tu centro, que te permite vivir con calma incluso cuando todo parece incierto. Y en esa libertad integrada, cada respiración se vuelve significativa, cada pausa se convierte en presencia, cada elección surge de la coherencia y no de la urgencia. Así, descubres que la vida, aunque imprevisible y cambiante, puede ser habitada con serenidad, con dignidad, con claridad y con fuerza tranquila, y que esta forma de habitar no depende de lo que posees, de lo que logras ni de la aprobación de otros, sino de la práctica constante de sostenerte, escucharte, integrarte y confiar en tu capacidad de responder desde tu centro, pase lo que pase, mientras cada momento te invita a estar presente, a elegir consciente, a actuar con honestidad y a avanzar. Con un ritmo propio, profundo, humano y verdaderamente libre. Y mientras integras todo esto, recuerda que este viaje de autoconocimiento y calma no termina aquí. Cada momento que dedicas a observarte, a sostenerte y a confiar en ti mismo es un paso más hacia una vida más consciente y plena. Si sientes que este contenido te ha aportado algo, te invito a seguir profundizando con nosotros. Dale like para apoyar este tipo de vídeos. Suscríbete al canal para no perderte nuevas reflexiones que te acompañen en tu camino. Y deja un comentario compartiendo lo que más te resonó o tus experiencias propias. Tu participación nos ayuda a crear más contenido valioso para todos. Y si quieres continuar explorando la calma, la confianza y la claridad en tu vida, haz clic en el siguiente vídeo que aparece aquí mismo. Sigue acompañándonos en este viaje para descubrir cómo vivir con presencia, integridad y libertad, paso a paso, día a día.